¿Empezamos? Di que van a bajar más sillas. Pero van a bajar también 15 personas más, ¿no? Pero di que van a bajar más sillas. Ya veremos a ver quién se queda o no. Bueno, ahora cuando bajan las sillas, pues ya está. Eso no se anuncia. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Bien, por favor, vamos a dar comienzo y vamos, ante todo, muchas gracias y sobre todo muchas gracias por venir, porque nos dais ánimos pues para seguir, ya no sé si montando cosas como estas, porque ya empieza a dejar de ser un éxito para convertirse en un problema por exceso de público, ¿no? Muerte por éxito, ¿no? Con tanta distinguida audiencia, ¿no? Bien, vamos a comenzar, ¿no? En esta conferencia de don Emilio Tuñón Masilla. Estamos ya más. Vamos a Emilio Tuñón Masilla, por favor, vamos a dar comienzo a la conferencia, que vamos a tener como siempre el mismo formato, con la presentación que luego hará Dani, pero en deferencia a que hay numerosos alumnos aquí, me voy a permitir, normalmente no lo hago, pero sí empezar con una pequeña cuestión docente, ¿no? Y es simplemente empezar explicando, y ahora lo vais a observar, no solo va a hablar Emilio, va a hablar también Roberto Barrios, ingeniero, y vamos a empezar explicando algo que Dani, pese a sus enormes conocimientos de arquitectura, todavía no ha conseguido aprender, que es que el uniforme de un arquitecto, como ahora lo veremos, Emilio, no es el mismo que el uniforme de un ingeniero. Dani, te has vuelto a equivocar y lo que siento es que quizás consigas transmitir este error a las generaciones futuras. Sé que a nivel arquitectónico no transmiten ningún error, es más, transmiten mucho conocimiento, y por eso tienes ahora la palabra. Muchas gracias, Daniel. Pues nada. Bueno, como siempre, como yo soy un liberal y la inscripción que hay en el Guggenheim Museum de Wright deja que cada hombre practique el arte que conoce, pues yo, digamos que tenemos un distinto parecer, el decano y yo dejo que cada uno vista como quiera, incluso le dejo que él, siendo decano, vista de la manera que viste, o sea que fijaos mi generosidad, ¿vale? Así que bueno, presentamos, que suban por favor Emilio Tuñón y Roberto Barrios, y el formato. No, tengo que presentar. Yo. Ponte en el medio y yo ahora. Lo que sí es que hablar pegado al micrófono, porque si no, no sé. Si no, no sé. Bueno, vamos a esperar 10 segundos, 30 segundos que se coloquen las sillas, las últimas. Y bueno, yo quería agradeceros a todos esta impresionante asistencia, que sin duda se debe a la presencia hoy aquí de Emilio y Roberto, que es, bueno, también quería agradecer a Ciro de la Torre y a Juan Antonio Marín, que han planteado un tema que nosotros llevamos un tiempo desde el colegio intentando impulsar, que es el hecho de que cuando se organicen actividades en el colegio haya un trasvase con la Escuela de Arquitectura. Y Ciro de la Torre y Juan Antonio Marín han planteado que la clase teórica que tenían que dar ellos, pues se la dé hoy nada menos que Emilio Tuñón y Roberto Barrios. No sé si con esto pues ellos también se ahorran el esfuerzo. Que nos paguen los emolumentos. Y efectivamente Emilio está reclamando la parte proporcional del salario. Así que no. Bueno, pues yo voy a comenzar hablando un poco del currículum de nuestros conferenciantes. Roberto Barrios es tocayo de nuestro Roberto Barrios, de aquí de Marbella, y Roberto es ingeniero, es hermano de Jorge Barrios, que para los que no le conozcan es profesor en la Escuela de Arquitectura de Málaga.
Roberto estudió Ingeniería de Caminos en la Escuela Politécnica de Madrid y él no se conformó con hacer caminos, que ya es una carrera compleja y difícil, sino que se fue a la especialidad de la gente realmente de orden, que es estructuras. No se fue a transporte ni se fue a empresas, sino que se fue al meollo, ¿no? Y bueno, quizás resultado de esa, digamos, de esa aspiración por progresar, pues es el director de edificación de Intemac, que para los que no lo sepan es una empresa muy importante que está dirigida por dos ingenieros de caminos de gran renombre, que son José Calavera y Enrique González Valle. Y Roberto ha participado, por ejemplo, en proyectos, bueno, ahora está realizando el Museo de las Colecciones Reales con Emilio Tuñón, y ha participado en proyectos como las cuatro torres de la Ciudad Deportiva Real Madrid, la estación nueva de Atocha de Rafael Moneo, el Palacio de los Deportes, el Museo Thyssen. En fin, tiene un currículum, la Caja Mágica, y tiene un currículum bastante impresionante para su corta edad, ¿no? Y bueno, respecto a Emilio Tuñón, pues Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla comenzaron en 1990 una exitosa carrera profesional que le llevó a ser galardonados con premios tan importantes como el premio FAD en 2 ocasiones, el Premio Nacional de Arquitectura Española y el premio Miss Van der Rohe, seguramente el premio más prestigioso a un edificio en la actualidad. No únicamente, digamos, ciñe su actividad arquitectónica a lo que es la trayectoria profesional, sino que además es profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, es profesor titular en una oposición que ganó brillantemente y dirige, desde que fundó en 1993 la cooperativa de pensamientos Circo, que reúne numerosos y brillantes artículos que son gratis y accesibles, sobre todo para los estudiantes, que podéis leerlos allí. El formato de la presentación es el mismo, es el que yo voy a hacer, a intentar aproximarme de una manera breve a la obra de Tuñón y Mansilla. Bueno, en el contexto en el que estamos, yo creo que nos estamos dando cuenta de que es bueno que haya arquitectos que estén dedicados o especializados en distintas áreas, ¿no? Es bueno que haya arquitectos trabajando en empresas constructoras, es bueno que haya arquitectos trabajando al servicio de la administración y que haya arquitectos especialistas en estructuras o en acústica, ¿no? Esto, recuerdo que Carlos Saura, hablando en una monografía sobre Javier Carvajal, hablaba de que en los años 60 los arquitectos eran dioses y que tenían una formación integral y un perfil público, ¿no? Dentro de este tipo complementario al arquitecto especializado de hoy día se sitúan naturalmente Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla. Ellos son seguramente los representantes más destacados de su generación, de una generación que podríamos denominar la generación del croquis, ¿no? Por estas exitosas publicaciones. Esta formación integral se muestra en aspectos tan distintos como el hecho de ser arquitectos que poseen una cultura profunda, el hecho de ser arquitectos con conocimientos que les permiten plantear soluciones innovadoras o digamos arquitectos que son capaces de convencer, por ejemplo, a los propietarios del edificio de las bondades de los edificios que han hecho, ¿no? Como por ejemplo cuando convencieron a Juan José Lucas de que el Musac eran los ríos de Castilla, con gran éxito con gran éxito de gestión. Entonces, en referencia a los concursos, yo quería destacar, sobre todo para los estudiantes, la potencia de las ideas dibujadas de Tuñón y Mansilla, como por ejemplo estos dibujos del Centro Internacional de Convenciones de Madrid. Son dibujos que reúnen todas las cualidades que debía tener un dibujo, y son dibujos que ganan concursos, por decirlo así, los gana naturalmente la propuesta, pero son dibujos sobre todo que a los que queremos aprender algo de ellos, pues nos dan una valiosísima lección, ¿no? Luego, cuando uno trata de analizar la obra de Tuñón y Mansilla, pues son unos arquitectos, con unos arquitectos de este nivel, pues el análisis tendría muchas dimensiones, ¿no? Y una de ellas sería el tema, digamos, de la construcción, como hemos visto o veremos ahora, ¿no? Con esos hormigones que
que por su calidad final parece que hubieran utilizado los productos de nuestros patrocinadores. Recientemente se podría hablar de que ellos han apostado por lo que se podría denominar comunicación. Esta comunicación parece que Tuñón y Mansilla siguieran lo que Georges Perec planteaba como que cada uno pinte la propia fachada de su casa, ¿no? Pero al margen de estos últimos aspectos, yo como, digamos, admirador de Bruno Cevi, pues querría destacar las cualidades espaciales de sus proyectos, ¿no? Acabamos de ver ahora mismo la piscina de San Fernando de Henares, que es en la que las figuras de luz que atraviesan un muro de celosía animan un espacio horizontal, o el Auditorio de León, en el que un fanal que contiene la sala de exposiciones que veis ahora mismo en la pantalla resuelve una de las más difíciles situaciones urbanas a las que se puede enfrentar un arquitecto, y detrás de este fanal se sitúa una caja de piedra que en su interior contiene un vestíbulo inundado de luz natural sorprendente que no se espera naturalmente desde fuera, y que en su interior contiene a su vez dentro de esta caja de piedra otra caja forrada de madera, ¿no? Otro de sus proyectos, que también en palabras de Perec serían lo que él decía especies de espacios, ¿no? Es el centro documental, la Biblioteca Joaquín Leguina de la Comunidad de Madrid, en el que el ladrillo y el uglass envuelven las cajas de los libros y crean, digamos, el espacio ideal para un archivo. Es un espacio sin sombra y por tanto es un espacio sin tiempo, en el que la consulta y digamos, la tranquilidad, el sosiego que requiere este tipo de espacios se resuelven de manera perfecta. Dos edificios más serían el Museo de Bellas Artes de Castellón, en el que una caja metálica, una caja forrada de metal, encierra, entre otros de los muchos espacios, un espacio vertical en diagonal en una sección memorable que todos los alumnos en la que todos los alumnos en algún momento nos hemos inspirado para convencer a nuestros profesores de proyectos, y que bueno, resuelve una continuidad visual o proporciona una continuidad visual al edificio difícil de encontrar, ¿no? Y en una novela, en la trilogía de Nueva York, que es una novela de Paul Auster, Azul, que es uno de los personajes de la novela, acude a un partido de béisbol y en él se queda sorprendido por la nítida claridad que existe en los colores, digamos, al observar el encuentro, ¿no? Esta cualidad, precisamente, yo encuentro que forma parte de la propuesta que Tuñón y Mansilla hicieron para el Gran Slam. Se construyó la caja mágica. Yo recuerdo que Luis Moreno Mansilla contó en una conferencia que a ellos el proyecto del Gran Slam les gustaba mucho. No solo les gustaba a ellos, les gustaba a todos los que asistimos en la conferencia. Y quería concluir, por último, diciendo que Perec precisamente afirmaba que no hay un único bello espacio a nuestro alrededor, sino que simplemente hay una multitud de pequeños trozos de espacio, ¿no? Y de esta multitud de pequeños trozos de espacio, los que Tuñón y Mansilla han construido, tan variados como bellos y emotivos, son sin duda, o han sido desde su construcción, desde su finalización, patrimonio de todos. Así que yo os dejo con Emilio Tuñón y con Roberto Barrios. ¿Se puede hablar sin micro o no? Allí no se oye. ¿Se oye? ¿Qué? Venga, pues usamos el micro, pues ya está. Entonces me pongo aquí y uso el micro. Venga, me pongo aquí. No, paso yo, me pongo aquí. ¿Te vas a sentar ahí? Sí, yo me siento. Es como las camarotes de los hermanos más. Aquí todos moviéndonos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Daniel, la verdad, por esta bonita presentación. Muchas gracias a los promotores de Talcementi y al Colegio de Arquitectos por tenernos aquí, que la verdad es que es una maravilla. Y decir que nosotros, Roberto y yo, vamos a hablar de hormigón. O sea, realmente a lo mejor ha sido un malentendido, pero nosotros hemos pensado que era una conferencia de construcción.
Entonces, realmente venimos a hablar de temas bastante técnicos en algún momento. Lo que pasa es que nos parece interesante porque la obra que vamos a explicar, que es el Museo de Colecciones Reales, es una obra bastante especial en la cual la relación arquitectos-ingenieros ha tenido que ser muy fluida y en la cual es muy importante no solamente la concepción arquitectónica, sino la resolución de los problemas técnicos derivados de esa concepción. Y bueno, la verdad es que yo siempre que explico este edificio siempre hago una parte muy grande, casi la mitad de la exposición, hablando de los problemas técnicos y constructivos, y hablando el otro día con Roberto, pues decidimos que por qué no venía él, que en realidad lo va a explicar mucho mejor que yo, y me parece fenomenal. Yo voy a contar la historia y un poco los temas arquitectónicos, Roberto va a explicar luego un poco algunos temas técnicos, yo creo que bastante interesantes en relación a la construcción de las pantallas y de las estructuras, y luego yo acabaré un poco viendo algunas imágenes ya más concretas del estado de la obra. Bueno, primero decir que es evidentemente es una obra de Mansilla y Tuñón. Mansilla, como sabéis, Luis Mansilla falleció hace un año más o menos, y también esta cosa de llamar a Roberto tiene que ver con la añoranza de tener un partner con quien hablas, ¿no? Mientras estás dando una conferencia, que siempre es más entretenido. La verdad es que, bueno, simplemente que estas palabras que vamos a comentar, Roberto y yo, pues son un poco en recuerdo de Luis. Esta obra es una obra larga, ¿no? Muchas veces los estudiantes que estén aquí se imaginan en la escuela haciendo un ejercicio, venga, vamos a hacer una cabaña, o vamos a hacer una zona urbanística, vamos a hacer un problema más complejo, ¿no? Una infraestructura, pero al final es una semana, 2 semanas, 2 meses, ¿no? 3 meses, a los 3 meses ya sueltas el proyecto y te has olvidado. Pero claro, la arquitectura muchas veces no es así, sino que uno empieza en diciembre de 1999, hace este dibujo que vemos ahí arriba, y cuando ya estamos en marzo de 2013, pues se encuentra prácticamente donde estaba hace 13 años, ¿no? O sea que realmente uno muchas veces piensa, ¿valdrá la pena todo este esfuerzo? Yo creo que sí, pero hay que mantenerse muy firme en aquello que uno está convencido. Y además es que los que hacemos concursos, o que nos dedicamos a esta profesión fundamentalmente a través de concursos, hasta ahora, que ya no los hay ahora, pues tenía esta cosa de que, claro, tú en 15 días, en una semana, te haces unos dibujitos, pones una propuesta y luego cargabas con ella durante 13 años, ¿no? O sea que realmente había una cosa como de responsabilidad, pero junto con una cierta irresponsabilidad en la forma que se producen los proyectos, ¿no? Claro, son 13 años que en realidad le quedan 4 más, ¿no? O sea que esta es la obra 17 años, desde que uno empieza a pensarla hasta que la acaba, pues como veis es una obra muy larga, ¿no? Pero claro, pensando sobre esto, yo miraba hacia atrás y decía, bueno, es que realmente no son 17 años, sino 77, ¿no? 77 hasta el día de hoy, porque en realidad el proyecto del Museo de Colecciones Reales empieza en 1936, cuando Manuel Azaña dicta el decreto de que se tenía que construir un museo de carruajes y tapices, ¿no? O de armas y carruajes, ¿no? Que se llamaba armas y carruajes, que era un museo que la vocación que tenía este museo es mostrar al pueblo aquellas propiedades, en este caso muebles, que habían sido expropiadas a la monarquía. Es decir, cuando llega la Segunda República se expropia la monarquía y se forma, digamos, todas esas propiedades se agrupan en una institución que se llama Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional mucha gente la confunde con cosas de monumentos. Patrimonio Nacional es una institución del Estado que administra los bienes del Estado y por lo tanto los españoles que están adscritos a la monarquía, ¿no? Ahora tenemos monarquía, estamos hablando que la Segunda República no tenía la monarquía, es decir, palacios, algunos monasterios, algunos jardines y todo lo que está dentro, que eso son las colecciones reales. Entonces Azaña ya en aquel momento, hace 77 años, decide que esas colecciones, que son hermosas y que, bueno, que son ingentes, porque son grandísimas, se deben demostrar a la ciudadanía. Entonces dicta este decreto y ahí empieza la historia. Luego Franco lo quiere hacer, se para, luego llega la democracia, no se quieren hacer, años, luego se hace un concurso, luego se hace otro, y aquí nos encontramos nosotros ahora, ¿no? Claro, también habría que ir todavía más atrás, ¿no? Y habría que explicar un poco por qué se coloca ahí el Museo de las Colecciones Reales, ¿no? ¿Por qué se coloca en este sitio, ¿no? Este sitio donde se coloca el Museo de las Colecciones Reales es el verdadero origen de Madrid, o sea, es el punto realmente donde todo comienza en Madrid, ¿no? Hay dos pequeñas colinas que miran sobre el río Manzanares, y en esas dos colinas, en una
se construye tiempo de Mohamed I, estamos hablando del siglo IX, se construye una pequeña alcazaba, una pequeña fortificación, punta de lanza del Emirato para protegerse de los cristianos, o bueno, estar ahí un poco a la defensiva, ¿no? Y una pequeña medina, va creciendo en torno al lado de la alcazaba, con lo cual en esas dos colinas hay una pequeña valla, una pequeña, le llaman la muralla árabe, y en realidad es una valla islámica, porque los árabes no estuvieron nunca aquí, como todos sabemos, pero bueno, en Madrid se le llama la muralla árabe cuando es la valla islámica, que luego ya Fernando V y Fernando VI, ya cuando conquistan Madrid, ya construyen una muralla cristiana que ya tiene un cierto volumen. Pero es interesante porque en ese punto es donde empieza, digamos, Madrid, ¿no? Ya luego va creciendo hacia el este, como luego explicaré más adelante, ¿no? Estamos en la parte oeste de Madrid, ¿no? Sobre esa alcazaba, ya cuando llegan los reyes cristianos, pues van construyendo su alcázar, ¿no? Un alcázar que cuando Felipe II y Carlos V y Felipe II deciden pues adscribir una cierta capitalidad, ¿no?, a Madrid, pues entonces ya llaman arquitectos pues como Covarrubias, ¿no?, ya llaman arquitectos como Juan Bautista de Toledo, para que ese conjunto de construcciones que se han ido haciendo una amalgama ahí se materialice como un palacio con un cierto interés. Pero lo gracioso es que, bueno, gracioso, no sé si es muy gracioso, pero luego llega Francisco Gómez de Mora y construye esta hermosa fachada que vemos aquí, ¿no? Pero en 1734 cambia la dinastía de los Austrias a los Borbones y llega el primer Borbón, que era Felipe V, ¿no? Y Felipe V en realidad, bueno, pues llegaba, era nueva dinastía, quería estar en el mismo sitio, pero a la vez no quería estar. Curiosamente, 1734, Nochebuena, se prende todo el edificio del antiguo Alcázar de Madrid, ¿no? Se prende fortuitamente, era sin querer, pero vamos, todos los mejores cuadros de Goya, los mejores todos fueron perfectamente, bueno, de Goya no había en aquel momento, pero los mejores cuadros habían desaparecido del palacio, los mejores tapices que se habían guardado en otro sitio, ¿no? Entonces se quema el palacio ahí, y entonces Felipe V dice, oye, yo no tengo palacio, tengo que hacerme un palacio, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues vamos a llamar al Star System. En aquel momento había Star System. ¿Quién era el Star System? Pues Filippo Juvarra, que era un arquitecto mesinés, fantástico, ¿no? Le llaman aquí el pobre, como él tenía un cierto origen español, viene encantado aquí a construir el palacio de los Borbones, y entonces llega aquí, y entonces le dice, aquí, vamos a construir aquí el palacio, le dice Felipe V. Entonces encuentra pues un trozo de muralla islámica, un trozo de muralla cristiana, un trozo cacho alcazaba, todo quemado, una caída de 35 metros sobre el río, ¿no? Un lío horroroso, ¿no? Y allí Ibarra se pone nerviosísimo y dice, oye, vamos a construirlo ahí al lado, en Moncloa, en los Altos de San Bernardino, un buen palacio barroco como Dios manda, ¿no? 4 o 5 palacios, 4 o 5 patios, ¿no? Un gran patio de armas, pero Felipe V no quería. Le decía, no, yo es que quiero aquí. En realidad es una cosa curiosa, porque yo quiero aquí donde ha estado Felipe II y donde ha estado Carlos V y donde han estado los reyes árabes, como decían ellos, ¿no? Los reyes moros, ¿no? O sea, en realidad quería estar donde había estado el origen, aunque fuera una nueva dinastía. Es decir, quería plantear una ruptura con una construcción de un nuevo palacio, pero a su vez quería plantear una continuidad en el sitio. Juvarra le llevaba a los demonios y murió a los 2 años en Madrid. Falleció, yo creo que del disgusto de este asunto. Y ya Felipe, un discípulo suyo, que era Sacchetti, que era más pragmático, cosa que está muy bien, dijo, aquí, ¿dónde quiere el rey el castillo? El palacio, aquí, pues aquí se lo pongo. Cojo un trozo del palacio de Juvarra, corto un patio, como hacemos en la escuela, ¿no? Plan, lo pongo aquí y ya está, solucionado, ¿no? Y ese es el palacio que se conoce ahora. La fachada que vemos ahí abajo es la fachada de Juvarra, para ese gran palacio barroco horizontal, y la que construye Sacchetti es este palacio que vemos aquí. El palacio que vemos aquí, para que nos hagamos una idea, en este primer plano se vería, aquí estaría la colina donde estaba la alcazaba, aquí estaba la colina donde estaba la medina, ¿no? O sea que en estas dos colinas, aquí más o menos estaba la muralla islámica y luego la primera muralla cristiana. Juvarra construye este palacio, que es un palacio bastante bonito, pero ya desde el primer momento plantea, es una tipología curiosa, porque, bueno, yo me estoy enrollando con esto de la historia, pero es que me parece muy divertido. Luego vamos a hablar de hormigones, pero mientras voy hablando de este asunto. Aquí plantea una tipología bastante bonita, ¿no? Que es esto que hacemos en la escuela, no, voy a hacer un polideportivo en altura, ¿no? O sea, es una nueva tipología, ¿no? Voy a hacer un centro cultural en altura, una escuela de arquitectura en altura, ¿no? Pues esto es un palacio, el primer palacio real en altura, porque en realidad son 5 plantas para arriba y 5 plantas para abajo, porque claro, el desnivel era de 35 metros y daba para construir
lo que es un Palacio Real de altura con una cierta dimensión. Para que nos hagamos idea, cuando vas a ver el Palacio Real, ves los 5 plantas de arriba. Lo que no ves es lo que hay abajo, que son otras 5 plantas que están macizas de colecciones reales. O sea, las colecciones reales que se van a exponer en el museo son las que están ahí abajo. Pero Ybarra lo que plantea desde el primer momento es que, también por petición de Felipe V, es un conjunto de rampas que le bajan al Campo del Moro, que estaba aquí abajo. Campo del Moro se llamaba así porque era donde los moros habían estado, digamos, sitiando a Fernando V y a Fernando VI para tratar de reconquistar esta villa, ¿no? Entonces era un jardín, ahora es un jardín romántico del siglo XIX, pero en aquel momento dicen es un jardín de tiempo de Felipe II. No, Felipe II estaba ahí el Campo del Moro y bajaba y se dedicaba a cazar, o sea, en realidad era ya una zona de campo, ¿no? Y lo que Ybarra plantea son estos rampas, un sistema de rampas bastante complejo en todo está aquí para bajar ese desnivel, ¿no? Y siempre plantea el crecimiento del palacio hacia el sur, como se ve aquí, ¿no? El crecimiento del palacio siempre, para que nos hagamos una idea, lo que es el Museo de Colecciones Reales que vamos a enseñar es esto, exactamente esta pieza de aquí, es decir, está más o menos situada donde estaba la extensión o la ampliación natural del palacio ya desde el primer momento que la dibuja Sacchetti, ¿no? Esto lo digo por explicar un poco el origen de las colecciones reales, dónde están las colecciones reales que se van a exponer, que están en ese basamento, y por explicar cómo en realidad los distintos arquitectos que han ido trabajando, esta es una ampliación de Sabatini, que plantea, arquitecto peor que Ybarra y que Sacchetti, que plantea que una ampliación que se construye, y plantea también estas estructuras, el Palacio Real, el Museo de Colecciones Reales estaría más o menos aquí, plantea una sección hacia el sur, que de ahí se pone la cimentación, pero enseguida se dan cuenta que es un error, que afearía muchísimo, y ahí es donde están los famosos jardines de Sabatini, que mucha gente piensa que los ha construido Sabatini y los construyó Mercadal en 1935, ¿no? O sea que pasa que era un arquitecto moderno que cuando llegaba a construir al lado del Palacio Real, pues lo hacía en granito y ladrillo como Dios manda, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué se colocan las colecciones reales en este sitio? Pues porque es una pregunta típica. El Museo de Colecciones Reales se coloca en este sitio porque en realidad ya estaba planteada en la propia estructura originaria de los primeros dibujos de Sacchetti, es decir, la extensión natural del Palacio Real es esa, con anterioridad de que aquí se ubicara una catedral, que es lo que ha pasado ya después con el Marqués de Cubas y con Chueca. ¿Cuáles son las colecciones reales? Pues ya hemos dicho un poco, las colecciones reales es un conjunto de colecciones disparatadas, pues que hablan de pasamanería, guardanés, instrumentos musicales, instrumentos mecánicos, pintura de caballete, pintura mural, tapices, pero en realidad se podrían clasificar en 4 grandes colecciones, son 4 colecciones. Una que es la armería, que ya tiene su sitio en lo que es el Palacio Real y se mantiene allí. Otra que son los tapices, que es la mejor colección de tapices del mundo, junto con la de Estambul, ¿no? Otra que es la armería, la mejor colección del mundo. Esto es bonito porque la armería es la mejor colección del mundo, junto con la de Viena, ¿no? Los tapices es la mejor colección del mundo de tapices, junto con la de Estambul, ¿no? Y la de carruajes es la mejor colección del mundo, junto con la de Portugal, ¿no? O sea, la de Lisboa, ¿no? Entonces es bonito porque todos son las mejores, o casi, ¿no? O casi las mejores, pero bueno. Luego hay una 4ª colección que son todo lo demás, que son desde cuadros de Goya fantásticos, Velázquez, los Boscos, por ejemplo, que están en el Prado, son de colecciones reales, hay muchos cuadros en el Prado que son de colecciones reales y que volverían a colecciones reales, hay cosas bonitas como los Stradivarius, es la colección más grande de Stradivarius, tienen 5 Stradivarius, que son muy bonitos porque se tocan todos los meses, hay que coger Stradivarius todos los meses y vienen 5 músicos, tocan allí media hora y los vuelven a guardar, ¿no? Entonces, hay algunas piezas interesantes en la colección porque se tienen que estar todo el rato, son bastante especiales. Los tapices no pueden estar expuestos más de un año, luego tienen que estar removiéndose los tapices, si no desaparece el color. Y mirad, es sorprendido, pero es que se quema muchísimo el color de los tapices, entonces los buenos restauradores dicen que hay que exponer solamente un año. Tienen 2.500 tapices, pues expondrán 100 y los irán moviendo. Los carruajes, pues todos los meses mueven cada carruaje. Entran los caballos, tendrán que entrar los caballos dentro del palacio, del museo, coger el carruaje y llevárselo a dar una vuelta. Es bonito lo de los carruajes, pero ahora que me siga enrollando con la historia, porque en realidad Madrid era la capital, pero no era una capital como la entendemos ahora, era la capital de la corte, que era una corte nómada. De eso no se habla. Entonces hay todos los carruajes de la corte nómada, porque decían, venga, nos vamos a Segovia, todos los carruajes a Segovia, toda la corte a Segovia, nos vamos al Escorial, nos vamos o sea, iban a distintos sitios, vamos a Granada o a donde fuera, y se movía la corte completa
cambiando de sitio. Eso todo el mundo piensa que desde Felipe II Madrid es la capital, pero es una capital nómada, la que se movían, pasaban el invierno aquí, pero luego en cuanto salía un poco el sol, todos a moverse por toda España. O sea, que era bastante divertido. Y eso de ahí viene, o sea, de ahí es el origen de esta colección de carruajes. Entre los carruajes hay uno, ya por contarlo, porque me muerdo la lengua si no lo cuento, que es precioso, que es el coche de Franco. El coche de Franco, claro, los carruajes abarcan desde carruajes del siglo XVI hasta, bueno, pues el coche de Felipe, del príncipe Felipe, de cuando era pequeño, que no sé qué. Es un disparate porque abarca cosas muy... Pero abarca el coche de Franco también. El coche de Franco es un Mercedes, mide como 10 metros, con 6 ruedas, y que solamente se construyeron 3 en el mundo. Uno para Hitler, otro para Mussolini y otro para Franco, ¿no? O sea, para que luego digan que no estábamos en el eje del mal, ¿no? O sea, realmente, o sea, ¿tú tienes coche? Sí, pues estás en el eje del mal, ¿no? O sea, esto es así, ¿no? Los otros 2 desaparecieron, solamente queda este. Este es una patata caliente que nadie quiere exponer. Diré que no lo veréis en colecciones reales porque nadie quiere tocar ese coche. Nadie sabe muy bien ni dónde dejarlo, ¿no? Porque es una cosa como que incómoda, pero el coche es fantástico. Bueno, ya he contado un poco lo que es patrimonio nacional, lo que es el origen, el lugar, lo que es las colecciones reales, ¿no? Aquí voy a contar un poco, en el concurso se nos plantea que hay que hacer el museo aquí y dejar este trocito que pertenecía a la iglesia. Esto es una situación muy rara. Se quiere hacer sobre la plaza de la catedral y un trocito sobre la cornisa. Aquí debajo, estos son los restos de la muralla de Madrid, tanto la islámica como la cristiana, que más o menos coinciden por aquí, ¿no? Entonces aquí se ve un poquito lo que es la muralla, ¿no? Que estaría pues, por aquí también, ¿no? Entonces lo que se plantea es esta situación. Estamos hablando de 1999. La verdad es que Luis y yo no lo dudamos, decimos, joder, el príncipe está en edad casadera. Esto hay que pensarlo cuando uno hace concursos, ¿eh? Está en edad casadera, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Es decir, aparte de que nos vamos a encontrar todo esto ahí debajo, y cómo vamos a trabajar ahí, cómo vas a hacer un museo que excavas ahí, ¿no? En un sitio que está todo lleno de restos arqueológicos, o lo desmontas y lo vuelves a montar, o qué haces, ¿no? Aparte de los restos arqueológicos muy importantes para Madrid, aunque no sean muy bonitos, pues es el origen de Madrid, ¿no? Pero la otra cosa que decíamos nosotros, en nuestra ingenuidad o candidez, más que ingenuidad, es claro, cuando se case el príncipe Felipe, que todavía no tenía ni novia, tendrá que cruzar desde aquí hasta aquí. ¿Te imaginas aquí Emilio Tuñón y Luis Mansilla en obra, jodiendo la boda? Todos los, ¿no? O sea, se nos caía el sudor pensando en esa... Entonces dijimos, joder, tío, esto, cuando hay un problema a lo mejor es alejarse de él, ¿no? Y entonces decidimos que frente a lo que ellos nos proponían, que era esto, nosotros íbamos a construir solamente ahí, ¿no? Como una continuación, cogiendo literalmente la extensión natural que había planteado Sacchetti en el primer dibujo, ¿no? Y no construir en absoluto en la plaza, por los restos arqueológicos, pero también por esta cosa de la boda. Luego se casó y tal, y ya, bueno, ya ha tenido hijos y de todo, y nosotros seguimos en la obra ahí. O sea, aquí planteamos una cosa curiosa, que era expropiar a la iglesia este trocito que quedaba aquí, y entonces expropiarlo. Casi nos excomulgan, fue una cosa horrorosa, y luego al final se resolvió, sin embargo, porque le cedieron el suelo de debajo de no sé qué, una cosa muy rara. Nunca lo he entendido, pero bueno, hubo momentos como unión y luego ya pasamos a ser personas totalmente normales sin ningún tipo de peligro. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues la estrategia ya la he contado, prácticamente podríamos haber acabado aquí la conferencia, ¿no? Se acabó, ya no me voy para Madrid, ¿no? Que es, dado el Palacio Real, se construye la extensión natural del basamento, con la galería, digamos, a nivel del patio de armas, ¿no? Hacia el sur, ¿no? Y esto se construye en arquitectura moderna, en arquitectura contemporánea, pero construida un poco con esa condición contextual que acepta los materiales existentes. Se completa todas las rampas, que aquí no se ve, luego las veremos, las rampas de ladrillo, y se construye este edificio que está hecho como un basamento del Palacio Real, la extensión del palacio, lo que es la extensión natural hacia el sur que planteaba Sacchetti, todo hecho en granito porque la normativa te lo imponía, ¿no? Y eso es lo que se plantea. Esa es la idea fundamental, ¿no? Luego hay ideas, pues bueno, importantes, ¿no? Para que los madrileños no te abucheen, la Plaza de la Catedral, que es una de las plazas más feas que hay en todo Madrid, igual que el Patio de Armas es uno de los más bonitos. Esta plaza es muy fea, y cuando llegas aquí es maravillosa, porque de repente estás en la cornisa de Madrid viendo la casa del Campo del Moro, la casa de campo, todo lo que es el río Manzanares, lo intuyes allí, ¿no? Lo que es la operación Río ahora se ve desde aquí también. Este mirador es fantástico, es decir, es que esto más que una plaza
Si lo ves como una plaza es muy fea, si lo ves como un mirador es maravilloso, ¿no? Es curioso las palabras cómo cambian la percepción. Pero claro, aquí nosotros pensamos que no se tenía que ver nada, ¿no? Es decir, que la plaza tenía que ser así, que no hubiera nada. Uno llega hasta el final y lo que hay es un mirador que ve que está ahí, ¿no? Entonces, al llegar al final, detrás de la catedral aparecería este edificio que iba a ser de granito por fuera y hormigón por dentro, como casi todos los edificios que construimos nosotros, que los hacemos en hormigón blanco, con una fachada invertida y ventilada, que tiene aislamiento por fuera, ¿no? Hormigón hasta el interior, barrera a vapor, aislamiento, ventilación y luego un acabado que en algunos sitios es cristal y en este caso era granito, ¿no? El interior del hormigón se trataría con algún tipo de pintura al silicato, para que, sabéis que el hormigón está echando siempre polvo toda la vida, para que no eche polvo, se da una pintura al silicato para cauterizarlo, ¿no? Y aquí era el único lujo que nos permitíamos. Esto es bonito, se lo voy a decir a los estudiantes, a los arquitectos ya lo sabemos todos, hay que poner siempre en los proyectos algo que desvíe la atención, ¿no? O sea, tú quieres hacer esto, haces esto, pones siempre algo a lo que todo el mundo mire, ¿no? Con sorpresa, ¿no? Y esto era una pletina de oro, la entrada era una pletina de 2 centímetros de oro, ¿no? Valía una millonada. Entonces, claro, esto hemos estado hablando de esta pletina durante años. Evidentemente llegaron los recortes. ¿Dónde recortamos? La pletina, ¿no? Solucionado, no hay más recortes, ¿no? O sea, entonces, joder, pues me ha salido bien la jugada. O sea, yo creo que lo de la pletina lo ponía de broma, ¿no? Porque lo que quería decir es que en la entrada tenía que haber una entrada un poquito más noble, aunque todo fuera muy austero, muy Felipe II, muy granito, todo muy duro, de repente que en la entrada tuviera ese punto un poquito más lujoso, ¿no? Bueno, entonces aquí se ve el edificio, el basamento, lo que es las rampas de ladrillo, cómo se maclan con el edificio, que es todo de pilares de granito, etcétera, ¿no? Ese es un poco el conjunto, cómo se planteaban. Estos son todo dibujos del concurso, lo que estoy enseñando, ¿eh? O sea que por la parte de atrás se planteaba que se vieran los restos arqueológicos. Aquí entraríamos a este nivel, debajo serían los restos arqueológicos, está la muralla islámica y luego la zona cristiana. Nosotros pensábamos que, todo el mundo pensaba que esto era así, en realidad luego el ala de la catedral está aquí y se cebolló el señor Chueca toda la muralla y todos los restos arqueológicos, los recortó perfectamente para que no quedara nada, por lo tanto, y separó estos dos ámbitos, que luego lo descubrimos. Y el sistema siempre es muy sencillo, una rampa, un ascensor de personas, un ascensor de carga y una sala que funciona en ida y vuelta, de tapices arriba, luego en la siguiente era de otras cosas y en la última de carruajes como una puerta para poder salir hacia el campo del Moro. El vestíbulo no lo imaginamos así, estoy hablando de un proyecto hecho en 15 días para un concurso, ¿eh? O sea que esto es lo que veríamos, ¿no? O sea, para luego que lo veáis con lo que se construyó más o menos. Esto sería el vestíbulo, que sería esta cosa así con los pilares de hormigón, ahí se verían, ¿no? Luego si bajáramos a tapices sería así, aunque luego aquí tendríamos doble capa de pilares para hacer como un brise soleil, ¿no? Y luego la de carruajes pues sería así. O sea que en el fondo eso es lo que se planteaba y esto es un poco esa situación que se ha dado ahora mismo, ¿no? O sea que ¿cuánto mide esta altura? Pues en realidad mide exactamente la misma altura que lo que es el edificio de las colecciones de armería, ¿no? Que está aquí situado. Aquí se ve muy bien lo que es la pieza, ¿no? Lo que es el Palacio Real. Esto es lo de Sabatini, las extensiones de Sabatini, la catedral, que tiene el basamento de Marqués de Cubas y luego lo de arriba de Chueca, y aquí esa extensión natural del Palacio Real, construyendo ese basamento, maclándose con todo el sistema de rampas. No sé si se ve, sí, más o menos se ve. Ya luego el proyecto cambia, eso era el concurso, empezamos a trabajar el proyecto, ¿no? Entonces en el proyecto, pues nada, aquí está la entrada, ahora lo vamos a ver un poco más en grande, ahí será simplemente para que se viera que está oculto detrás del ala de la catedral, aquí se entra, por aquí se sale, aquí estaría la taquilla, ¿no? La tienda, aquí se entra, aquí estaría la zona de cafetería, todo el sistema funciona con esta rampa. Es un museo, es una tipología de museo descendente. El museo descendente es una tipología muy normal en ciudad, que es cuando tienes un solar pequeño y mucha colección, entonces tienes que apilarlo en altura, ¿no? El Guggenheim o el Thyssen en Madrid, ¿no? Entonces entras, subes para arriba en un ascensor y luego ya vas cayendo, ¿no? Esos son los museos descendentes, ¿no? La gracia que tiene es que es un museo descendente invertido, porque en realidad estamos arriba, ¿no? No he tenido que subir con el ascensor, sino que bajo aquí y ahora voy cayendo por las rampas, pum, pum, voy bajando, voy viendo las salas diferentes y cuando llego abajo cojo ese ascensor que tiene el tamaño
de un autobús, es decir, para 80 personas, que con el coeficiente de seguridad serían 50, es como una habitación grande que se mueve arriba y abajo, ya subes a toda la gente de ese autobús para arriba y se van, ¿no? Porque, como sabéis, el público cautivo de este tipo de edificios, el 90% son o niños de los colegios que vienen en autobús o turistas que vienen también en autobús, ¿no? Luego el otro 10% lo constituimos los españoles adultos, que vamos 2 o 3 juntos, ¿no? 5 o 6, pero no vamos en grupos de 40 o 50 personas. Por lo tanto, el módulo de movimiento debe ser en el 90% este grande y en el 10% estos pequeños. En realidad, yo siempre trato de convencerles a Patrimonio Nacional de que esto sería lo interesante, llegar abajo y salir al Campo del Moro, es decir, para no gastar energía, pero también convertir el Campo del Moro, que es un jardín romántico, monárquico del siglo XIX, convertirlo en una pieza más de la colección y que se vea, y que luego incluso puedas ver el Palacio Real por detrás. Porque, en realidad, el Museo de Colecciones Reales, he dicho una de las razones que se quiere construir aquí, porque está el Patrimonio Nacional al lado, para tenerlo controlado y que no se les despendole y se les pierda como el Prado, que el origen era también Colecciones Reales y ya no pertenece a Patrimonio, como es evidente. Bueno, nunca lo perteneció porque Patrimonio es una institución posterior, pero conceptualmente sería así. Esa es una razón. La otra es la de la extensión natural del proyecto de Sacchetti, pero la tercera es que en realidad el Palacio Real es de los 3 monumentos más visitados en Madrid por los turistas. Los turistas tienen 3 cruces que tienen que marcar: Prado, Palacio Real, y luego a veces, depende de sus gustos, pues puede ser Thyssen, puede ser el Museo Reina Sofía. O sea, el tercero se mueve un poco más, pero los 2 primeros están fijos. Claro, y el museo, igual que las colecciones son vivas porque se tocan los Stradivarius o los carruajes se mueven, también ocurre una cosa curiosa, y es que el palacio es un palacio vivo. Y entonces ahí llega un día los japoneses a ver el Palacio Real y resulta que el embajador de Estados Unidos va a hacer una presentación de credenciales al rey, y ese día no te dejan ver el palacio, ¿no? Entonces hay multitud, parece que es un problema pequeño, pero hay tal cantidad de quejas sobre ese asunto que este edificio quiere dar solución a eso. Es decir, que de tal manera que tú no puedo entrar aquí, voy aquí, veo en mayor o menor grado algunas de las plantas de Colecciones Reales, salgo por detrás y entro al Palacio Real por el otro lado, viendo la fachada o el trozo de palacio que normalmente no se ve, pero al fin y al cabo ves el Palacio Real, ¿no? Vas a Nápoles, no puedes ver todo el Palacio Real, pero te enseñan un trozo y dices, bueno, yo he visto el Palacio Real de Nápoles, ¿no? O sea, tienes esa sensación y no produce quejas, ¿no? Entonces, esa sería la tercera razón, porque en Madrid hay mucha gente que dice, ¿por qué se ha puesto ahí el museo? ¿No se ha ido a otro sitio? Pues por diferentes motivos y además bastante interesantes. Bueno, arriba hay un equipamiento típico del Museo de Puerta Cerrada, con el auditorio y la biblioteca y estas cosas que no tienen mayor importancia. Este es el vestíbulo, para que nos hagamos una idea, como está ahora mismo en construcción. Aquí se ve el Campo del Moro y hacia allá se vería la catedral, ¿no? Esta sería la siguiente planta, que es la de tapices. Ahora quieren mezclar, bueno, aquí se ve la de tapices, perdón, y lo que son los restos arqueológicos, que luego hablaremos de ellos, pero bueno. Entonces, bueno, aquí se ve un poco lo que es esta estructura. En realidad el edificio es un gran muro de contención, o sea, por una parte es el basamento del Palacio Real extendido, pero por otra parte en realidad cortamos 35 metros la ciudad de Madrid en un punto y contenemos ese empuje de todo Madrid, empujando contra todo Madrid y el agua de Madrid, porque claro, el desagüe natural de Madrid es hacia el Manzanares, todo el terreno de Madrid y el agua empujando 35 metros contra este edificio que actúa de muro de contención. Por eso es un edificio con mucha rigidez, ¿no? Como veis, son pilares y vigas de 1 metro por 1 metro, y en el exterior, bueno, en el concurso decíamos que fueran pilares de granito de 1 metro por 1 metro por 6 metros, total. Parece ser que en aquel momento no era posible, entonces pusimos un pilar de hormigón para luego forrarlo de granito. Ahora, cuando ya lo teníamos hecho, nos llamaron los canteros, oye Emilio, que ya es posible. Digo, pues ya no es posible, no sé cómo decir, yo ya tengo un pilar, no lo puedo cortar, ¿no? Y bueno, ya sabéis lo que es la vida de la construcción, que es así. Bueno, esta sería la siguiente planta, en la cual ya se van moviendo, la fachada se va moviendo para producir brisolets en algunos momentos, se van produciendo estas situaciones diferentes. Y la última planta, que es la de carruajes, con este escape hacia el Campo del Moro, para que salgan los carruajes, que se ve un poco aquí, ¿no? Parece que aquí se ve muy bien esta idea del muro de contención, del cual hablaremos ahora. O sea, en realidad aquí pensemos que estos son como 6 metros, para contener estos 35 metros hay un muro de contención de 6 metros, pero en realidad lo que está aguantando todo
es este muro de contención que es habitado, que es un edificio. Bueno, vamos a acabar con esto. Y esto es más o menos he contado el concurso, más o menos he contado el proyecto, y ahora entraríamos ya en la siguiente fase, en la cual le voy a pasar la palabra dentro de un momento al señor Roberto Barrios, ¿no? En realidad esto es bonito, que es cuando Mercadal está construyendo los jardines de Sabatini, ¿no? Y esta es una reunión de obra. La verdad es que esto lo ve uno en 1930 más o menos, y se da uno cuenta que la construcción no ha cambiado nada, ¿no? Si Mercadal estaba construyendo los jardines de Sabatini como si fuera Sabatini, nosotros acabamos construyendo en realidad como si fuera Mercadal, o sea que todo queda en el pasado, ¿no? Bueno, aquí estamos todos un poco el equipo de obra. Decir que en realidad las obras, como bien sabemos, los arquitectos nos creemos dioses, pero en realidad no somos nada más que personas que hacemos edificios para personas, y los hacemos con personas, ¿no? Y las personas, hay gente que trabaja así y hay gente que trabaja así. Me parece que aquí está Roberto, detrás de Rubén, aquí está Roberto, aquí está Luis, estoy yo, aquí está Rubén Aren, que es otro arquitecto de la oficina, parte de la empresa, Intermark por allí, bueno, ingenieros también. En realidad, lo bonito, o sea, a nosotros nos parece, y esto es importante, que cuando se trabaja en una obra vas a estar 10 años, en este caso 10 años, viendo a las mismas personas, te tienes que llevar bien, hay que trabajar un equipo que funcione todos a una, y eso es una cosa que en casi todas las obras hacemos todo el esfuerzo posible para que en realidad la aportación de cualquiera de las personas a esta obra, que va a ser hecha para personas, pues sea importante, como es en este caso el caso de Roberto, al cual le he pedido yo que nos viniera a acompañar para que contara estas cosas, ¿no? El proyecto lo desglosamos en varias fases, sobre todo fundamentalmente una es el muro de contención, del cual va a hablar ahora Roberto, otro sería la estructura, y ahora estamos haciendo la fachada y la cubierta, ¿no? Y el siguiente proyecto que estoy acabando ahora para entregarlo ya son instalaciones y acabados, ¿no? Tendremos 2 años más, y luego hay un proyecto de montaje. Por lo tanto, en 1917 creo que ustedes podrán acudir a ver las colecciones y a ver los violines tocarse y los carruajes moverse. Me parece que le paso la palabra a Roberto y luego la retomo. Sí. Y así no te estorbo. Venga. Cambiamos, esto es como el camarote de los hermanos más. Bueno, pues muchas gracias a todos, y a Emilio en especial por permitirme compartir esta sesión. Yo voy a hacer lo que dice el nombre de la conferencia, ¿no? Construir la arquitectura. Os ha contado Emilio cómo se ha concebido todo, cómo se desarrolló todo ese proceso desde el diseño conceptual en el año 37 hasta la actualidad. Y de cara a construir, pues lo primero que tenemos que pensar es dónde lo estamos haciendo. Entonces, ya tenéis claro que es la prolongación de Sacchetti y estas cosas, pero fijaos que realmente esa huella, cuando la llevas a la realidad de dónde está situado Colecciones Reales, esa prolongación sería esta pastilla que se ve aquí, que era de estado original. Aquí veis las huellas de la arquitectura con la muralla y estas cosas, y claro, nos encontramos con que medianero exactamente con lo que serían los muros de la catedral y esta prolongación de apéndice e incluso la armería, tenemos que excavar 35 metros, con lo cual eso condiciona enormemente todo el concepto de lo que es el edificio en su función ingenieril. Por tratar de explicarlo un poco más visual, la situación sería algo parecido a esto, es decir, tenemos la catedral, tenemos que excavar 35 metros, y por supuesto el terreno es bueno, pero también hay rellenos, y ese terreno cayendo lo que nos habría llevado es acabar con la catedral. Cada vez que veo esto... Hay gente que nos hubiese aplaudido, ¿eh? No todo el mundo está tan a favor de la catedral. Pero bueno, nosotros pensamos que quizá no fuese elegante, teniendo la oportunidad de hacer una obra de estas características, acabar en esa situación. Con lo cual, conceptualmente, lo que se acaba haciendo es ejecutar un muro de hormigón inserto en el terreno, rebajamos el terreno hasta una cota en la que el muro es capaz de soportar y aguantar lo que son los empujes por sí mismo. Posteriormente ejecutamos unos anclajes al terreno, que ahora después veremos de qué magnitud, etcétera, y con esto ya nos podemos permitir excavar, ¿vale? Una vez que ya tenemos esto contenido, los anclajes se conciben como provisionales y no nos permitimos el gastar el dinero que supondría dejar unos anclajes permanentes, con la problemática que además tienen los anclajes permanentes, y entonces pues se concibe el que posteriormente se construye el edificio
Y una vez que está todo el edificio, que es un edificio masivo y un edificio resistente per se, los anclajes desaparecen y el edificio pasa a contener él mismo todos esos empujes que estaría transmitiendo el terreno y las cimentaciones colindantes de la catedral. Claro, para desarrollar esto, uno de los problemas que había es que hay que afinar por los condicionantes que ahora veremos, y para ello lo primero que hubo que hacer fue una campaña muy amplia y muy detallada, tanto para conocer cuál era el terreno que teníamos allí de cara a toda esa contención, cuáles eran los niveles de agua, como para intentar buscar esbozos y tener la mayor certidumbre posible respecto a cuáles eran las cotas de cimentación de la catedral, qué tensiones estaban transmitiendo, etcétera. Para todo eso, como veis ahí, se hicieron campañas de georradar, se hicieron sísmicas paralelas, se buscó en diferentes archivos la documentación que había del Marqués de Cuba respecto a las cimentaciones, etcétera, y con todo eso pues nos ponemos en marcha para tratar de llevar a cabo ese desarrollo del proyecto y su control. Pero claro, no basta solo con tener esos condicionantes, sino que luego de cara a desarrollar una solución constructiva que sea viable y que sea factible, teníamos que tener en cuenta más cosas, ¿no? Y entre ellas era, pues nuevamente, el entorno. El entorno porque necesitábamos desarrollar una solución que fuese rígida para que las deformaciones que pudiesen surgir sobre los elementos que teníamos detrás, como la catedral o la armería, fuesen suficientemente pequeñas en cuanto a distorsiones para que no se produjesen asientos diferenciales que pudiesen producir daños, pero además teníamos que ejecutar la solución atravesando zonas que sabíamos que iban a aparecer restos con materiales pétreos, con ladrillo, con elementos complicados, y por si eso no era poco, pues teníamos que conseguir una solución estanca y que además consiguiésemos evitar inundar el Manzanares de lodos tisotrópicos, porque aparecían muchísimos viajes de agua y muchísimas canalizaciones que atravesaban en profundidad lo que sería el eje perpendicular al museo y que van a desembocar en el Manzanares. Entonces, eso conllevó el que cuando se planteaba el ejecutar un muro continuo por bataches de hormigón con dimensiones de 40 o 45 metros de profundidad, 5 metros de largo, que tendrían que sostenerse con lodos tisotrópicos, pues podríamos tener la desgracia de que a 15, 20 metros de profundidad pillásemos uno de estos viajes de agua y todos los lodos fuesen a contaminar el Manzanares. Todo eso nos llevó a que la solución conceptual del muro pasase a ser un muro pantalla de pilotes secantes. Esto resolvía muchos de los condicionantes porque nos permitía ejecutar elementos mucho más contenidos, como serían los pilotes, que presentan mayores facilidades de cara a lo que es la perforación en caso de encontrar materiales pétreos o en caso de encontrar ruinas que pudiesen estar afectando, y conseguíamos la estanquidad con ese efecto secante que sabéis que consiste en que tenemos una serie de pilotes estructurales resistentes y unos pilotes intermedios de mortero que, secantes con los anteriores, confieren un lienzo que da una cierta continuidad a todo ese paramento. De cara al desarrollo del muro hubo que hacer bastantes estudios y probar con distintos modelos. El diseño inicial se planteó mediante modelos de tipo viga, tipo Winkler, con lo que sería este que estáis viendo aquí arriba, elementos lineales, pero eso no resolvía lo que era tener garantías respecto a la estabilidad del muro y respecto al dimensionamiento del mismo, con las distintas hipótesis que se contemplaban. Este es Rideau, el programa que se utilizó, y se tiene plena confianza, es con el que se ha desarrollado pues gran parte de todos los muros, pantalla, tanto a nivel de España como en el caso de Madrid, en todas las obras de metro, etcétera. O sea, había bastante experiencia, pero tenía el inconveniente de que no nos aportaba información de cuáles serían las deformaciones en el terreno detrás. Y claro, a nosotros nos importaban mucho las deformaciones del muro, pero mucho más nos importaba qué es lo que podía pasar detrás con los apoyos de la cimentación. Era lo que de verdad nos estaba preocupando. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo fue llevar a cabo modelos con programas de elementos finitos, con Plaxis en este caso, mediante el cual no solo obtenemos deformadas y empujes, sino que obtenemos cuál sería esa deformación del terreno del detrás que nos podría llevar distorsiones entre los apoyos de la catedral y dar problemas. Todo eso se hizo, se hicieron estimaciones y posteriormente, en la parte final os lo enseñaré, se fue monitorizando para verificar cómo iba produciéndose esos asientos. De cara a que tengáis una idea de la orden magnitud que teníamos en el muro, aquí tenéis unos cuadros en los cuales se ven
cotas de excavación y profundidades. Entonces, fijaos que hablamos de profundidades de elementos de hasta 46 metros, ¿vale? Con alturas de excavación mayores a 30 metros. Porque os hagáis una idea, la cota de la cimentación de la catedral estaría en el entorno de las 624 o una cosa así, y la cota de excavación a la que llegábamos estaba en el entorno de las 604. Es decir, tenemos la cimentación del orden de 20 metros por encima de nuestra cota de excavación. Eso nos llevó a que los empujes fuesen grandes, pero además tuviésemos que contener, como decíamos, las deformaciones que no produjeran distorsiones y creasen un problema. Eso lo hicimos con los anclajes que hemos comentado, y aunque en todo lo que es el lienzo se dividieron en distintas secciones, las secciones quizá más críticas son estas centrales de aquí, en las cuales, como veis, en alguna llega a haber hasta 7 niveles de anclaje. Y 7 niveles no de anclaje, sino de anclajes. Porque os hagáis una idea, estas filas de aquí marcan cuáles son las cargas que hay. Entonces, fijaos en este tipo de secciones en las cuales tenemos líneas en que los anclajes tienen capacidades de 180 toneladas, ¿vale? 180 toneladas en un cable. Eso, por hacer una equivalencia tontorrona, a coches de 2 toneladas, son cables colgando 90 coches uno de encima de otro y soportadas. Bueno, eso lo que os marca es cuál es el orden de magnitud de la rigidez y la estructura que necesitamos poner para poder controlar todo eso. Fue muy interesante, y luego veremos los sistemas que se hicieron de seguimiento, pero se estuvo monitorizando todo ese proceso, porque ahora veremos que los anclajes y los elementos que se construyeron en muchos casos estaban en el límite. Porque os hagáis una idea, luego insistiremos cuando veáis los anclajes, estábamos en el límite de lo que se recogen normativas como aspectos conocidos de longitudes de bulbo, por ejemplo. Con lo cual, pues bueno, todo el proceso teníamos ciertas garantías, se estudió Plaxis, RIDO y todo esto, pero había que monitorizarlo. Y todo eso se monitorizó mediante técnicas, como luego veremos, de topografía, inclinómetros, etcétera, y fuimos contrastando cuál era la situación en distintos estadios respecto a los desplazamientos que estaban previstos por cálculo y los que se obtenían mediante topografía y mediante kilómetros. Y he de decir que la verdad es que dentro del mundo que es la geotecnia y todo lo que estábamos comentando, fuimos capaces de estar en entornos bastante razonables con respecto a los cálculos, y también un poco como conclusión entre esto y otra obra posterior que fue de CICM, personalmente llegué a la conclusión de que Plaxis es un programa que aproxima bastante más las deformaciones que va a tener el muro pantalla que RIDO, mientras que RIDO es un programa suficientemente seguro para lo que son esfuerzos, etcétera. Con lo cual, sí os recomiendo que en caso de que tengáis alguna situación de contención de un edificio próximo, delicado, etcétera, tratéis de ver algún modelo de ese estilo que os permita tener un parámetro un poco más real posteriormente. En cuanto a lo que es la caja del edificio, pues claro, es un edificio suficientemente complejo y suficientemente delicado como para que hubiese que hacer modelos espaciales del conjunto de todo el edificio para verificar cuáles eran las deformaciones también, porque como decíamos posteriormente, es el edificio quien soporta todos los empujes, con lo cual, si conseguimos contener con los anclajes todo esto fenomenal y luego el edificio se nos mueve 3 centímetros, pues tendríamos un problema. Todo eso se hizo y se consiguió ver que incluso en las hipótesis más desfavorables los desplazamientos no llegaban a alcanzar el centímetro en ningún caso. Bueno, pues concebimos el proyecto, había que construirlo y todo empieza por ese muro que comentábamos, secante de pilotes. Para ejecutar el muro secante de pilotes, al contrario que en otros casos tradicionales, como estábamos muy próximos a lo que era la zona del muro medianero de la catedral y además teníamos pilotes de distinto diámetro para los secantes y para los estructurales, como decíamos antes, los estructurales eran de 135 centímetros y los de mortero eran de 100 centímetros, lo que se hizo fue un gran murete guía consistente en una especie de cajón de mortero. Se iban haciendo pequeños tramos, se excavaba y con unas dimensiones aproximadas de 2 metros por 1 metro y algo, se iba rellenando de mortero. Sobre eso se replanteaban los ejes de los pilotes y esto nos permitía que no tuviésemos que ir haciendo unos primero y luego otros, sino que podíamos ir alternando sin ningún problema en distintos tajos con distintas máquinas. Se ejecutan primero los 2 de mortero y en la zona central de los mismos, posteriormente el de hormigón excava el mortero y se rellena. Este tipo de murete tenía otra ventaja adicional y era el hecho de que al tener ese 1,5 metros inicial con unas paredes continuas, permitía mejorar lo que era la verticalidad y el proceso de control de desplazamientos. La ferralla se volaba en obra, aquí veis la máquina izando
un tramo de pilotes, porque los pilotes no se podían ejecutar con un tramo único de armadura, se iban ejecutando en 1, 2 o 3 tramos, y tras la perforación lo que hacíamos era introducirlos. De cara a la excavación, como comentábamos antes, teníamos el problema de que los terrenos no eran homogéneos. Teníamos terrenos con rellenos, teníamos tosco, pero el problema era que de repente podíamos encontrar un muro de ladrillo y que tuviésemos problemas para continuarlo. Para eso, lo que se utilizó fue este tipo de elementos que se llaman carrotier, que mediante unas camisas rígidas y unas puntas con vidia, etcétera, permitían, en el momento en el que se obtenía o se encontraba algún elemento de difícil excavación, atravesarlo sin problemas. De hecho, aquí veis un ejemplo gracioso, ¿no?, en el que parece que casi se han hecho una especie de columnas de ladrillo. Esa es la huella que quedaba pegada de la fábrica de ladrillo tras su demolición a lo que eran los pilotes. Es decir, estos serían los pilotes que se construían con esta carrotiera a través del muro, y posteriormente por la propia química del cemento y esa absorción que se producía superficialmente del ladrillo, al quitar los ladrillos en la demolición quedaba pegado esto. Aquí veis, teníamos también un control en los casos en los que podíamos respecto a la posible aparición de esas galerías, por ver si daba la casualidad de que en algún momento tuviésemos alguna galería en los entornos de profundidad en lo que podían producirse, lo intentábamos ver, y se utilizaba también para controlar lo que era la verticalidad del elemento. Los hormigonados se producían siempre en sentido ascendente, con grandes tubos tremi, que se introducían hasta el fondo, y se dejaba rebosar el hormigón en la zona final para tratar de tenerlo lo más sano posible. La verdad que se fue una opción de hormigón bastante fluido, de manera que incluso con 2 o 3 retiradas de trozos de tubo tremi se podía llegar a construir el pilote sin necesidad de tener que estar con muchas operaciones. Una vez que teníamos ya ese conjunto de pilotes, que veis ahí en el lienzo, de pilote estructural, pilote de mortero, etcétera, se construía la gran viga de cadena y empezábamos a descender, ¿vale? En esta foto ya hemos descendido más, pero la idea sería, según el dibujo que poníamos antes, llegábamos a este nivel, construíamos una viga de reparto para apoyar los anclajes al ser de estos elementos discontinuos, y sobre ellos es donde posteriormente íbamos ejecutando anclajes. Aquí veis imágenes de cómo se dejaban estos alveolos para poder pasar los anclajes posteriormente sin problemas y no tener que estar perforando la viga, y llegamos a lo que son los elementos que realmente estaban sosteniendo el muro, que son esos anclajes. Los anclajes se ejecutaban con una perforación bien mediante método de aire o bien mediante aire-agua, y tenían una peculiaridad, y es que la empresa encargada de construirlo decidió que los fabricaría en obra. Y la verdad que en parte entendimos que era una medida bastante acertada, porque había anclajes que llegaban a tener hasta 50 metros, ¿no? Y entonces, con esas distancias, pues incluso el transporte, la manipulación y todas las operaciones que se hacían, la verdad es que era bastante más fácil el hacerlo desde la propia obra y además ir adaptándose a los ritmos que correspondían. Aquí veis un proceso de tesado con gato, y claro, como decíamos antes, los anclajes jugaban un papel muy muy importante. Eran la estabilidad de toda nuestra obra, es decir, era lo que nos permitía estar en la situación en la que teníamos que estar. Para ello lo que se hizo fue llevar a cabo una campaña de investigación en la cual no solo se hacían los clásicos ensayos de recepción, que se hicieron por supuesto a todos a un 125% de la carga, sino que se hacían ensayos de idoneidad para ver cuál era la afluencia. Aquí no solo nos importaba que los anclajes aguantasen, sino que aguantasen con una rigidez tal que contuviese las deformaciones dentro de lo que estábamos estimando. En ese sentido, se hicieron ensayos de pruebas de idoneidad e incluso se hicieron ensayos de investigación, es decir, en los primeros niveles tratamos de llevar los anclajes a su situación límite para ver que de verdad tuviésemos coeficientes de seguridad que nos pudiesen dejar tranquilos. Y frente a anclajes que reprodujesen miméticamente lo que luego se iba a ejecutar, se hicieron algunos incluso haciéndole pequeñas perrerías, ¿no?, quitándole trozos de bulbo al anclaje para tratar de llevar las tensiones a unos valores mayores, etcétera, hasta un 20%, y la verdad es que todas las pruebas fueron positivas y funcionaron bastante bien. Una vez que nosotros tenemos ejecutados los anclajes, teníamos 2 secciones en las que esto no era tan sencillo, porque como veis aquí tenemos una sección entrante hacia lo que sería la obra, lo cual implicaría que los anclajes de esta zona de aquí con los anclajes de ahí se tendrían que cruzar. Eso era una situación inadmisible, porque podría crear problemas de cortes de anclajes y problemas durante la ejecución, y entonces
en esta zona de aquí lo que se hizo fue ejecutar estos grandes codales de hormigón que lo que hacían era llevar las tensiones de este paramento a este lienzo que tendríamos aquí. Y de igual manera, en estos casos de aquí, en los que teníamos el problema de este lado, pues se ejecutaban estos codales de lado a lado que contenían los empujes de estos paramentos en este sentido. Como veis aquí, este es un poco el conjunto de la excavación. No habíamos llegado a la cota máxima de excavación, pero este era un poco el vértigo que teníamos, ¿no? La cota de cimentación de la catedral podría estar, como decíamos, pues en este entorno de aquí, ¿no? Y eso teníamos que conseguir que fuese suficientemente rico. Una vez que teníamos ejecutado ya los pilotes, las vías cadena, los anclajes, lo que se ejecutaba a continuación es lo que llamamos un muro forro. El muro forro lo que hace es constituir un muro de hormigón posterior continuo a través de todo el conjunto del muro, que nos sirve para dar rigidez y para hacer monolítico el trabajo conjunto de los pilotes posteriormente. Ese muro forro, además, se le incorporaban los contrafuertes que estáis viendo ahí, que se ejecutaron en primera fase, aunque su trabajo principal, como os imagináis, se produce en el momento en el que los anclajes dejan de estar colaborando, pero eran unos contrafuertes que nos venían muy bien. Nos venía muy bien incluirlos dentro de esta primera fase, en lugar de dejarlos para posteriormente la fase de ejecución de la estructura, porque nos permitía el tener una mayor rigidez del muro a lo largo de todo su plano y además actuar como posible elemento de reparto en caso de que en el tiempo de ejecución de la estructura y el resto de la obra, hasta que se destesaban los anclajes, alguno de los anclajes pudiese fallar y mediante estos contrafuertes éramos capaces de repartir los esfuerzos a otros. Toda esta fase de ejecución del muro comportó a su vez pues todo lo que sería la excavación. Entonces esta prolongación que en su momento existía de lo que sería el palacio, que eran los cuarteles y los pabellones de Felipe II, de oficiales y de todas estas cosas, estaba ya ahí. Vez tras vez se ve como poco a poco la gente va llegando a esa misma conclusión, ¿no? Y entonces, cuando intentas superponer cuál era el contorno del muro, que es esta línea más o menos roja que se ve aquí veis pintados más o menos los pilotes, con las posibles ruinas que los arqueólogos que estaban trabajando nos facilitaban, pues te daba a suponer que toda esta zona que teníamos que excavar para el museo podría tener restos. Y la verdad es que vaya si los tuvo. O sea, increíble. Era mover 10 gramos de arena y aparecer algo. La mayor parte de los restos no tenían de cara a la arqueología una importancia relevante y en la mayor parte de los casos, pues mediante una adecuada documentación, aquí veis pues a los arqueólogos detallando cómo eran todas las configuraciones, los elementos, etcétera, pues se podían desmontar posteriormente sin problemas. Pero nos aparecieron desde esto de aquí, que fue lo primero, aquí veis la vía Coronación, que era la casa de pajes, que era del entorno del siglo XVI, XVII, pues todos los pabellones que decíamos, del cuartel nuevo, el cuartel viejo, incluso la fábrica de gas. Esto que aparece aquí, esta ruina de aquí, fue la primera fábrica de gas que existió en Madrid y que se fabricó para dar precisamente gas y dar luz a lo que era el Palacio Real. Bueno, todo esto comportó la necesidad de un tratamiento especial de los restos arqueológicos, que aunque como recorrido complementario, ahora lo veréis, en parte quedan incorporados dentro del Palacio Real, pues, o sea, del Museo de Colecciones Reales, pues todas esas zonas hubo que investigarlas, hubo que aclararlas e incluso tratar de consolidarlas para que estuviesen en una mejor situación, porque muchos de esos restos pues llevaban incluso casi a la intemperie durante un montón de tiempo. Aquí veis tareas de consolidación por parte de los arquitectos y otras tareas de protección, aparte de lo que eran las propias campañas de investigación. Este es uno de los elementos más curiosos, es Valentín, porque apareció, lo descubrieron el día de San Valentín y decidieron que ya puestos, pues por qué no aplicar el nombre. Fueron investigaciones muy curiosas. De hecho, los arqueólogos llegaron a la conclusión de que aunque estaba en la zona islámica, pues debía ser, por la configuración que tenía, un posible esclavo cristiano. Era un elemento especialmente raro porque medía 1,90 m, que eran alturas que no eran muy habituales para esa época, y además parecía tener como malformaciones en la columna, como de haber estado soportando cargas, etcétera. Y en esta zona de aquí está el origen de Madrid, pero además los arqueólogos comentan
que es posible que ni siquiera el origen de Madrid sea el Majerit islámico que comentábamos, sino que pudiese haber asentamientos anteriores, porque ellos que saben más, y yo estoy menos puesto en historia, hablan de que aparecieron restos carpetobetónicos, con lo cual es posible que el Majerit tenga un matritium anterior posiblemente en ese sentido. Como decimos, los restos se tratan de proteger y para ello pasamos por una de las fases quizá más difíciles de la obra, que era tratar de hacer coexistir nuestra estructura ingenieril no solo con la arquitectura, sino con la arqueología. Y eso conllevaba el que, claro, tienes que ir adaptándote a los huecos que te deja la distinta arqueología, de tal manera que aquí veis un poco cómo se acaba trabajando entre medias de ruinas, muros, y tratando de hacer geometrías tan raras para un encepado como este que veis aquí, para poder adaptarnos a esa situación. Ahí se hizo una cimentación mediante micropilotes, encepados, y posteriormente tuvimos que llegar a una losa tan divertida como esta. Esta superficie es un entorno de unos 1.300 metros cuadrados, que tuvimos que hacer postesada, con esa especie de venas que veis ahí de lo que serían las vainas del postesado dentro del hormigón, y con una geometría tan rara, porque la cota que teníamos desde la cara superior de esa viga hasta un punto de la muralla eran 50 centímetros, y de ahí no nos podíamos mover, con lo cual en los 50 centímetros teníamos que salvar esa superficie de 1.300 metros cuadrados con el contorno y 3 pilares, ¿vale? Porque os hagáis una idea, hay un pilar aquí, otro pilar aquí y otro pilar aquí. Eso os da un poco el orden de magnitud de la dificultad de ejecución de este tipo de elementos coincidiendo con lo que eran las ruinas. De hecho, aquí veis un poco, como os comentaba Emilio, esta incorporación. Esto será el punto desde el que se visute esta muralla, que es ya el forro de la muralla cristiana recubriendo la valla árabe que comentaba Emilio, y aquí posteriormente por detrás es donde está Valentín y los otros restos que se podía ver. Y esto es cómo influyó todo lo que era esa parte de la arquitectura en la excavación. Una vez que llegamos abajo, la cimentación elegida fue una cimentación mediante losa de hormigón. Era una solución ideal, no solo por la robustez y por el peso que incorporaba de cara a la estabilidad del edificio, sino de cara a repartir las grandes cargas concentradas que aparecían en los puntos de apoyo. Entonces, aquí veis, se iba ejecutando por sectores, por fases, con todas las esperas correspondientes, y posteriormente aquí empezamos a ver lo que es el listado de los elementos verticales, cómo esa estructura empieza a subir hacia arriba. Ahora después veremos que en las zonas, sobre todo de lo que son las grandes naves de exposiciones, se repite un pórtico, hueco de 1 metro, pórtico de metro, hueco en eso, pero todo lo que son los pilares y todo lo que es la estructura en gran parte es vista, con lo cual eso comporta la necesidad de cuidar muy mucho todos los procesos de disposición de separadores, geometrías, e incluso, como veis aquí, el siempre dejar la posibilidad de huecos para introducir las trompas de hormigón y que las alturas de vertido que tengamos sean adecuadas. Posteriormente, una vez que se ejecutaba cada elemento, como son elementos muy masivos, había que tener mucho cuidado de curar bien para evitar fisuraciones y evoluciones de resistencia adecuadas, y además proteger posteriormente para que en el resto de toda la fase de operación no se produjesen descantillados de los vivos que llegaban a tener los pilares. Aquí podéis ver quizá un poco más visualmente esa composición de los elementos verticales que comentábamos cuando empezamos a tener la cadencia del metro, ¿no? De tal manera que tenemos pilar de metro por 1 metro, hueco de metro por 1 metro, pilar y las correspondientes vigas en las zonas donde tenemos las salas de exposiciones, y donde no, pues los muros y los forjados que van acompañando esa composición. Los muros, la verdad, que también tuvieron ciertas singularidades, porque se quería, al ser muros vistos en muchos casos, cuidar muy mucho las zonas donde se producían juntas, hasta el punto de que había zonas en las que, para evitar esas juntas de un paramento de muro contra otro, lo que se trataba de hacer era incluso encofrar esa esquina, en el sentido de que no tuviésemos que ver esas situaciones de transición que pueden ser raras, ¿no? Los forjados en las zonas donde no tenemos naves y tenemos esos pórticos que ahora después veremos, pues eran losas macizas de hormigón armado, con las peculiaridades que comentábamos de que, el ser un hormigón blanco y hormigón visto en grandes casos, pues había que cuidar especialmente lo que eran los fondos de encofrado, la limpieza, etcétera. Aparte de ser muy cuidadosos con todas las disposiciones de armaduras, porque son
armaduras bastante densas en algunos casos. Aquí veis una cosa singular que se utilizaba en la obra, que era una atadora mecánica de ferralla. No es muy habitual, lo típico es ver a los operarios con el alambre y la tenacilla. Bueno, aquí se tenía precaución de tener esa rigidez, se cuidaban mucho las juntas para tratar de evitar que hubiese pérdidas de lechada y pérdidas de hormigón, que diesen lenguas aquí posteriormente feas, y se cuidaba mucho pues todo lo que era la geometría y el proceso de hormigonado. Como complemento de los pilares que veíamos antes de 1 metro por 1 metro, estarían las vigas, ¿vale?, que completarían el pórtico que estábamos comentando. Y digo las vigas y no las vigas conjuntas con la losa superior del forjado, porque ahora veremos que el sistema elegido para conseguir el acabado y el proceso constructivo fue bastante, yo creo, acertado, porque lo que se hacía era ir construyendo una primera fase de las vigas que estáis viendo aquí en cuanto a lo que es su armado. Aquí está la configuración de una de las vigas de esos pórticos con los paneles inferiores dispuestos de encofrado. Se ejecutaban las vigas con los costeros sin ningún problema y posteriormente veréis la solución que se utilizó para el monolitismo de la cara superior. Hay una zona especial que es la zona de entrada, donde las vigas llegan a tener no solo 16 sino llegan a los 20 metros, y en ellas lo que se hizo fue hacer una especie de grandes vigas cajón, en las cuales en la zona interior, para aligerar el peso y evitar tener deformaciones todavía mayores y problemas con esas deformaciones, aquí veis se alojaban unos elementos de Porexpan que permitían descontar la masa de hormigón que hubiese quedado en esta zona interior. Como os decía antes, la ejecución de esos pórticos con el serpenteado de lo que sería la losa de forjado con las vigas descolgadas planteaba muchos problemas porque intentar hacer encofrados con esa geometría, desencofrar, abatir los costeros de encofrado, etcétera, era muy complicado, y además podía dar problemas de que hubiese zonas en las que no se accediese bien al hormigón, etcétera. Entonces se optó por una opción muy buena, que fue el disponer prefabricados ejecutados en obra, de tal manera que, como aquí veis, estos serían las vigas que estábamos viendo antes y se ejecutaban con unos moldes específicos en obra y con el mismo tipo de encofrado de obra y el mismo hormigón utilizado en la obra, estas planchas que disponían de armaduras de conexión posteriormente, que se iban apoyando entre cada dos pórticos, dando luego después la continuidad de toda esa capa superior de forjado con un hormigonado conjunto. Esto además presentaba otra ventaja, y es que permitía también independizar esta situación de elementos en la vertical, porque en la vertical todavía era más complicado el intentar hacer un elemento repetitivo de encofrado de pilar muro conjunto en las alas, y entonces estos mismos elementos se utilizaban para lo que serían los huecos entre pilares. La verdad es que el resultado es espectacular porque evita todo lo que son pérdidas de lechada por juntas y el llegar a tener a lo mejor situaciones complicadas de acabado superficial. Otra zona singular fue la zona de ruinas que estaría al otro lado del apéndice de la catedral, en la cual, pues bueno, si en el otro caso era difícil porque teníamos complicado el poder apoyar, cimbrar, y tuvimos que centrarnos en 3 pilares para apoyar los 1.300 metros cuadrados, les pareció poco y dijeron, bueno, pues aquí no apoyáis nada. Con lo cual teníamos luces del entorno de los 20 a 25 metros, en una zona de difícil acceso porque la obra estaba excavada desde abajo y teníamos del orden de 40 metros de desnivel, no se podían izar cualquier tipo de elementos con las grúas, entonces se optó por una solución de cubierta mixta. Una cubierta mixta en la cual este es el aspecto por debajo, parece casi un falso techo de lamas a propósito, y lo que se hacían era colocar unos grandes IPE 500 de lado a lado con conectores y que posteriormente se hormigonaban consiguiendo esa losa mixta que conseguía esa cubrición. Como elementos singulares de lo que fue la ejecución, una de las cosas más espectaculares quizá de la obra y además seña identitativa del estudio de Tuñón y Mancilla fueron los encofrados, ¿no? Los encofrados son encofrados de tablilla en los que cada tabla tiene una dimensión un poco diferente, ¿no?, que permite pues eso que explicaba Luis y que tanto le gustaba a él, que era el que se percibiese la huella del hombre en lo que sería la ejecución, que esa ejecución no fuese algo completamente industrial de paneles, sino que cuando se ve esta superficie de tablillas de distinto espesor, lo que está dando es que alguien ha estado colocando cada una de esas tablillas, no ha sido una máquina produciendo a granel la situación. Entonces se disponían esas tablillas de pino colocadas mediante unos clavos que no tenían cabeza para evitar las huellas estas
que se ven en lo que son los casos típicos de encofrados normales, y posteriormente se hacía todo un proceso de enlechado mediante cemento del que se utilizaba para el hormigón de la superficie, saturando juntas, saturando poros y haciendo que consiguiésemos un paramento que nos permitía posteriormente pues superficies y aristas tan espectaculares como esta. Aparte de lo que es el acabado de los encofrados, se utilizaron encofrados bastante singulares, como son encofrados mediante mesas, que sabéis que es un sistema que en lugar de ir cimbrando uno a uno, son grandes elementos de una pieza que se pueden ir disponiendo, sobre esto ejecutas las vigas y posteriormente bajas con unos usillos lo que es el encofrado entera, lo avanzas y lo vuelves a subir. Con lo cual el proceso también se agilizaba bastante. Y una vez que ya tenemos construida la estructura y en una situación estable, el siguiente paso para finalizar con el proceso de esa ejecución sería el pasar a que la estructura de verdad vuelva a coger las cargas que comentábamos tenía que coger. Para eso se hizo un proceso controlado de destesado en el cual se establecían cuáles eran las deformaciones que teníamos que tener durante el proceso según se iban retirando las cargas de los anclajes e iba pasando a la estructura, y se iba monitorizando, como ahora después veremos, mediante unos péndulos. Con eso teníamos la estructura, y aquí veis un poco pues todo ese proceso de evolución de cómo la obra va cogiendo cuerpo, cómo va creciendo, cómo se va adosando poco a poco a lo que son los apéndices de la catedral y lo que son los elementos colindantes y el aspecto final de la estructura en ese momento. Como decíamos antes, la construcción quizá planteó uno de los hitos más singulares en cuanto a tener garantía de que lo que estábamos haciendo estaba controlado. Teníamos muchas horas de ingeniería detrás, teníamos muchos programas, teníamos muchos cálculos, pero no nos podíamos permitir el riesgo de que un parámetro incontrolado que se hubiese podido pasar de cualquier tipo, porque no se hubiese detectado en los reconocimientos, en los sondeos o en cualquier cosa, nos quedase un problema. Para eso se planteó todo un sistema de monitorización y seguimiento de las obras durante la construcción, que empezó por saber primero qué es lo que teníamos en los edificios colindantes. De tal manera que os recomiendo siempre el tratar de estudiar cuáles son los daños que tienen ya los edificios, no solo para estudiar o evitar las posibles reclamaciones de, oiga, tengo aquí una fisura que me ha creado usted, que es muy típica, porque cada uno, en cada edificio que ve una obra al lado, rápido ve un montón de gente que allí van a arreglar el baño, la cocina, la fisura que hizo el niño, etcétera, sino porque te sirve para saber si lo que está apareciendo posteriormente de verdad puede estar asociado a la obra o no. En este sentido se hicieron muchos tipos de controles, se hicieron controles de vibraciones de la obra para lo que pudiese influir en las edificaciones colindantes, se hicieron una auscultación mediante cross-hole de los pilotes, porque en elementos tan grandes es muy difícil, no solo visualmente puedes llegar a saber cómo funciona eso. Sabéis que el cross-hole es un sistema que mediante unas tuberías incluidas dentro de la masa del elemento, del muro portante, en este caso los pilotes, se dejan unas tuberías a través de las cuales se bajan dos palpadores que van emitiendo un eco de una a la otra, y dependiendo de la velocidad de propagación de ese eco se sabe si está transmitiendo en un material sano o en un material que pudiese tener una coquera o que pudiese tener un defecto. Respecto a los anclajes, uno de los sistemas que se utilizaron para controlar fue en ciertos puntos de las secciones críticas, como veis ahí, estos puntos negros que se ven aquí regruesados, se dispusieron células de carga. Las células de carga lo que nos permiten es saber cuál es la presión, cuál es la tensión que tiene el anclaje. Entonces se iba haciendo una monitorización en la cual se iban leyendo y se iba viendo la evolución de la carga. Si tenéis la tentación de hacer algo de esto en algún momento, siempre hacedlo con una lectura paralela de temperatura en el momento en el que se tratan de tomar registros. Porque como veis en este gráfico que tenéis aquí, nos podemos llevar sorpresas de pensar que está bajando la carga del anclaje respecto a lo que teníamos inicialmente, y nada más lejos de ser así. La carga del anclaje es bastante estable y lo que sucede es que la lectura del elemento en función de cuál es la temperatura puede variar. De hecho, ahí veis la línea de carga y de temperatura, cómo va siguiendo esa tendencia. Con lo cual, cuidado con las instrumentaciones en ese sentido. Pero si hubo algo que quizá nos sirvió especialmente de base para controlar cuáles eran las deformaciones del muro, fue la lectura mediante inclinómetros, ¿vale? Los inclinómetros son unas tuberías de aluminio que quedan alojadas en el interior de los pilotes, y a través de las cuales se introduce este torpedo que llamamos, que lee mediante integración de curvaturas cuál es la deformación del muro. Y son bastante certeras, ¿vale? Por lo menos en orden de magnitud, porque hay que pensar que este tipo de
de instrumentación tiene su orden de precisión, hasta el punto de que en algunos casos de estos y con muros tan largos puede tener precisiones de hasta 2, 3 o 4 milímetros, con lo cual no es descabellado que con respecto a las deformaciones que se producen leídas con topografía pueda haber ciertas variaciones. Pero lo que sí que nos marca muy bien es cuáles son las tendencias de las deformaciones que tenemos. Aquí veis un ejemplo cómo a lo largo de las fechas, según vamos excavando, se va produciendo la deformación. Aquí tenemos la deformación en ménsula que comentábamos inicialmente y cómo posteriormente, según vamos colocando filas de anclaje, pues la deformada empieza a parecerse cada vez más a la que se obtenía en el programa que os enseñé antes. Esto lo podéis ver cómo reproduce de verdad esa deformada que se estaba obteniendo. Es interesante de cara a los inclinómetros que se tenga en cuenta, por lo menos de cara a la experiencia que yo tengo, varias cosas. Uno, si son grandes, que sean redundantes, porque no es de descartar que a lo largo del proceso de instalación, que a lo largo de la ejecución, etcétera, se puedan producir problemas que dejen inservibles algunos de esos inclinómetros. Y aparte de esos, siempre es bueno contrastarlo con topografía que te pueda permitir el discernir si se produce una anomalía, si eso se está reflejando en un sistema redundante o no, porque puede haber un problema de que se produzca un giro de la base del pilote o de la base del elemento que no esperemos y que nos estén enmascarando deformadas que no sean reales. Esto nos permitía el controlar las deformaciones del muro a través del propio muro, pero teníamos un problema, y es que para ver posteriormente las deformaciones de la propia estructura era interesante establecer un sistema que fuese independiente del muro. Para eso lo que se hizo fue colocar dentro de la estructura péndulos invertidos. Los péndulos invertidos consisten básicamente, porque os hagáis una idea, en el concepto de colocar un globo con un cordel que por gravedad sabemos que está siempre en vertical y ver en lugar de cómo se mueve el propio elemento, cómo se mueve la estructura que está en paralelo con ese elemento. De tal manera que aquí veis la cuerda del péndulo y lo que medimos es cómo se mueve este contrafuerte con respecto a esa cuerda que tendríamos ahí. Esto se hizo y se fue controlando y se va viendo un poco pues la tendencia, por ejemplo, esto es en el proceso de todo lo que fue el destesado, cómo se iba llevando a cabo esa transferencia y entrada en carga, pues desde esa posición 0 hasta esos 4 milímetros que se llegaban a medir en ese momento. Aparte de eso, de cara a ver en los edificios colindantes qué posibles daños existían y cómo iban evolucionando, se dispusieron clinómetros, que no inclinómetros, que lo que nos medían era cuáles eran las inclinaciones del muro medianero y de los contrafuertes según íbamos llevando a cabo las excavaciones y cómo se iba viendo cómo al trabajar en ménsula intentaba irse en un sentido y al meter el anclaje eso se iba corrigiendo, y aparte de eso se fue instrumentando también las fisuras existentes en los edificios. Y la verdad es que fue muy interesante llevar a cabo esto, porque una de las cosas que nos dio fue el tratar de pasar ese impasse en el cual cuando de repente frente a una temperatura alta llega el invierno, de repente alguien se empieza a asustar porque las fisuras empiezan a ser más grandes y empiezan a tener unas dimensiones que no eran lo que ellos esperaban, porque claro, hasta entonces la fisura estaba allí y nadie se fijaba, pero en el momento en el que dices, oiga, que voy a controlar esto, los ojos se quedan ahí quietos. Bueno, pues es verdad que existen movimientos y los edificios son muchas veces más vivos de lo que nosotros pensamos, y en este caso, por ejemplo, se puede ver perfectamente cómo a lo largo del año se va produciendo una apertura y cierre de la fisura que ya existía en función de las temperaturas que va cogiendo el edificio. Pues esta es la parte quizá un poco más constructiva, y ahora Emilio os continúa con la fachada y algunas conclusiones un poco de... Bueno, simplemente ya por acabar, porque yo creo que era intencionadamente esta división tan clara de dos planteamientos, ¿no? Un planteamiento arquitectónico más relacionado con la historia, más relacionado con las estrategias, digamos, de integración contextual, ¿no? Y este otro aspecto ingenieril radical, ¿no? Yo creo que Roberto ha dado una clase fantástica, interesantísima y complicadísima, o complejísima, ¿no? Porque en el fondo lo que hemos vivido durante un periodo de 2 o 3 años lo ha condensado en media hora, pero que yo creo que es interesante por poner las dos caras de la misma moneda y la necesidad de colaboración entre distintas disciplinas, ¿no? Llegado el punto que teníamos la estructura construida, nos pusimos a hacer la fachada, que es la fase que estamos ahora, y entonces, bueno, en esta fachada, nosotros teníamos una fachada muy compleja, porque ya decía que querían los pilares de fuera, bueno, aquí se ve cómo los pilares, están los pilares por dentro, los pilares de fuera, y cómo se van moviendo, en algunos momentos cuando, por ejemplo, en la tienda, cuando se ha construido, pues se ha construido,
no importa que el sol de poniente entre, pues están uno enfrente de otro y dejan pasar la luz y el sol. Sin embargo, un tapiz es que tiene que haber 35 luxes, pues uno se pone enfrente de otro para hacer una especie de bric soleil, ¿no? Y así van combinándose. En la zona de carruajes pues se produce por arriba más opaco y por abajo menos, controlando que siempre haya capacidad de oscurecimiento total en las salas, como ocurre en todos los museos, capacidad de una luz ambiental, eso, de 50 luxes, 35 en el caso de los tapices, que es el más radical, y posibilidad, sin embargo, de visualización, que nosotros, las personas que hacemos museos, llevamos una lucha muy grande con los museólogos desde hace muchos años, porque en los años 80 el sumum era la cabeza de Nefertiti en una caja negra, ¿no? Que era como se veía en Berlín, ¿no? Que vas a ver la cabeza de Nefertiti y para que no se perdiera nada del color, entras en una caja negra, completamente con Nefertiti iluminada. Era bonito, era espectacular, pero si haces un museo entero que es todo cajas negras, lo que ocurre es que al final la desorientación acaba produciendo a mucha gente por la claustrofobia, ¿no? Y nosotros pensamos, la mayoría de los arquitectos que trabajamos en este tipo de cosas, que hay que hacer, es decir, el edificio tiene que tener capacidad de orientación, capacidad de integrar una iluminación natural sana, estamos hablando de 35 o 50 luxes, por lo tanto un control muy exhaustivo de la luz, un control muy exhaustivo de las vistas, y eso nos acaba dando la razón cuando ahora el Neues Museum expone a la Nefertiti en un espacio cupular, con un pequeño lucernario arriba, muy controlado, para que haya, yo creo que tendrá unos 100 luxes ahora mismo, pero realmente es un espacio que tiene concepción arquitectónica, ya sabéis que lo ha hecho David Chipperfield, y se ve la Nefertiti, que es fantástica, pero está en un espacio con la dignidad que requiere esa pieza y no aquella cosa, la caja negra, que ya digo, era bastante espectacular y bastante bonito, y muchos lo habréis visto y os habréis quedado encantados, pero luego es que todo el museo romántico, todo el museo egipcio, lo que tenía es un montón de espacios con luz, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que ocurre, ¿no? Aquí en este edificio. Es un edificio que da poniente, con unas vistas fantásticas, tenemos que por una parte dejar ver, por otra parte controlar, y eso se hacía con todos estos diferentes sistemas de fachada, que a su vez, con el problema que habíamos tenido con los pilares exteriores, que nosotros los queríamos de granito, una sola pieza, no se pudieron hacer, entonces hicieron un pilar de hormigón, los ingenieros enseguida dijeron, hay un pilar de hormigón, pues lo vamos a hacer trabajar a no sé qué, porque empuja tal, y lo vamos a hacer, ¿no? Que funcione perfectamente. Claro, el pilar, cuando me dijeron, oye, que tenemos el granito, ya no podía cortar los pilares. Pero sin embargo, entonces, ¿qué hicimos? Pues un pilar de granito, una pieza de granito de 40 centímetros delante, y luego unas piezas de fundición por detrás, de ya, tal. Pero cuando hicimos maquetas casi uno a uno de eso, era demasiado sintáctico, era demasiado lenguaje, demasiada conexión, demasiado fosa, demasiados materiales, y nos quedamos Luis y yo bastante chafados. Y hablando con la empresa, de repente nos dimos cuenta que la fundición, que es un material, la fundición de aluminio, que lo hemos usado en varios edificios, es un material caro, pero no carísimo, cuando con la situación de crisis actual, se convirtió en un material carísimo. Mientras que el granito, que existe en Extremadura, todo lo que quieras, está el batolito ahí, y los tíos no están construyendo nada, nos daban el granito baratísimo, ¿no? Por eso me habían llamado, te hago un pilar de 6 metros, porque en realidad no tenían trabajo. Entonces, los de Fomento nos ofrecieron hacer unos pilares de 2 metros, 2 metros y medio, por uno, cajeados, que se metieran en el pilar de hormigón. Yo si lo pongo en un proyecto hubiera pensado que es imposible. Me lo propusieron y dije, bueno, vamos a hacer una muestra, a ver qué tal. Y la hicimos y realmente ha sido bastante bueno. Esto sería la estructura que mucha gente ha visto, ¿no? Aquí se ve por qué ese pilar mide 1 metro por 1 metro y este 60 por 60, porque en realidad tiene que estar luego enfundado con esa granito, fundición, tal. Pero bueno, al final lo que hemos hecho es esto, ¿no? Ahí se ve el pilar de 1 metro por 1 metro y ahí se ve cómo se mete. Esto que parece una cosa muy elemental, lo de cortar el granito era bastante fácil. Se corta el granito y no hay ningún problema, 2 metros y medio, digo 2 toneladas más o menos, ¿no? Me parece que pesaban cada uno, ¿no? Unas 2 toneladas, se corta el granito, pero tiene una cosa que nunca, o sea, de verdad es que esto de la arquitectura y de la construcción es curioso, ¿no? Lo difícil era que el granito se mueve en horizontal, y una vez que está en horizontal, a ver quién pone esa pieza vertical, ¿no? ¿Y quién mueve una pieza, una vez que la has puesto vertical, en este movimiento? Porque como todos sabéis, el teatro se mueve así porque es muy barato. En la arquitectura hacer este movimiento es muy barato, hacer este movimiento es muy caro. Hacer un movimiento que es el desplazamiento horizontal. Y bueno, después de darle muchas vueltas, ya teníamos el granito, lo que salió es alguien que hizo este ingenio, todos los ingenios, que era la piedra filosofal de este asunto, ¿no? Que es una especie de gato que mueve el pilar, lo pone de horizontal en vertical, y otro,
un útil que permite el movimiento horizontal. Son dos inventos del TVO, están hechos así con los ingenieros de FCC y tal, y la verdad es que han sido súper eficaces y que, bueno, metemos las piezas con una precisión de hasta 1 centímetro, realmente están dejando un margen arriba de 1 centímetro. Y ahora, pues está casi toda la fachada hecha, no la hemos traído hoy, simplemente por ver algunas de las fachadas, ¿no? Este es el vestíbulo, cómo se ve el campo del Moro. Esta es la sala de carruajes, ¿no? Donde ya vemos ese pilar de 1 por 1, la viga de 1 por 1, pilar de 1 por 1. Aquí detrás, de tapices, aquí detrás estaría el patio, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve, sin embargo, el cambio de proporción. Arriba era para tapices 8 por 8, 8 metros de altura. Ya en la anterior, en la siguiente ya es 6 metros de altura, entonces ya cambia mucho la proporción, que es esta, ¿no? Y como, bueno, aquí se ve bien, este es el sistema de climatización, irá por ahí. Y aquí elimina impulsión y retorno, estos son los paneles prefabricados, estos son in situ. Y aquí hay una cosa interesante que a mí nos pasó en el concurso, y es que el ingeniero, llamamos un ingeniero de iluminación en 1999, y nos dijo, esto lo vamos a hacer, Emilio, todo con LEDs. Yo dije, ¿qué es un LED? Me dice, no, un LED, mira, saca tu teléfono móvil, eran aquellos teléfonos móviles que teníamos con un zapatófono, ¿no los recordáis? Así, ¿no? De este tamaño lo sacas, ¿ves esta lucecita que hay aquí arriba? Con esto vamos a iluminar todo el museo. Venga, anda. No, que sí, que la tecnología va a ser tanto, va a ser fenomenal. Dice, dentro, ya verás, dentro de 4 años va a mejorar, no sé qué. Dice, pero no lo vamos a poner en proyecto. Si ganamos, no lo ponemos en proyecto, porque cada año va a ser mejor y más barato. Oye, has sido la única persona en mi vida que me ha vaticinado el futuro, ¿no? Realmente, lo que dijo se ha ido cumpliendo. Cada año es más barato y cada año es mejor, ¿no? Ahora ya nos toca meter los LEDs y ahora ya... Bueno, hay un sistema de LEDs fantástico, ¿no? Además increíble, nosotros lo planteamos como una cosa más diseñada por nosotros, con unos LEDs que iban a tener unos ordenadores que los íbamos a controlar. Ahora ya ERCO, la casa ERCO te hace unos focos espectaculares, redonditos, que sacan la luz horizontal, una maravilla, ¿no? O sea, que realmente... Y los de ERCO fue curioso porque yo les llamé, porque eran muy amigos míos, les dije, oye, José Luis, me plantean hacer esto en LED. Emilio, está inspirados. Los LEDs no tienen ningún futuro, ninguno. ¿No? Entonces hace poco me lo he encontrado y José Luis, ¿qué tal? Dice, Emilio, la verdad es que tenías razón, aquello de los LEDs, en nuestro catálogo solamente tiene LEDs, ¿no? Es bonito ver, ¿no? Que alguien te vaticina el futuro y se cumple, ¿no? Bueno, esta es un poco lo que es, dentro de la sala de tapices aparece lo que son el origen de Madrid como parte de la colección, y explicando un poco, una colección más, ¿no? Explicando un poco el origen de Madrid, el origen de la monarquía, el origen del eje monárquico, la explicación urbana de Madrid, que ahora la haré un poco más adelante. Aquí se va a ir el Brisoleil, imaginaros este pilar de 60 por 60 cuando tenga 1 metro por 1 metro, luego tiene aquí una ventana de acero con unas contraventanas de madera, y a su vez 2 screens, uno del 30% y uno del 50% y el 100%, de tal manera que vas graduando, esta es para la sala de tapices, para darle exactamente lo que quieras de iluminación. Que se ven un poco de los espacios, vamos a ir un poquito más rápido, no tiene mayor trascendencia, que ver un poquito estas estructuras, ¿no? Esa condición muy robusta de la estructura que viene de esa vocación de construir un muro de contención, ¿no? Se ve en algunas de las salas, ¿no? En algunos puntos, por ejemplo, estas carruajes, hay una ventana que tú ves el campo del Moro y arriba, sin embargo, vas a tener un sistema más como de Brisoleil. Tenéis que imaginaros este pilar más gordo, la ventana aquí, los screens y luego las contraventanas, ¿no? O sea, que hay como una graduación de luz, y en ese embargo estará la ventana con las contraventanas, ¿no? Está un poquito más doméstico, ¿no? O sea, que arriba es más industrial y abajo más doméstico, ¿no? Vamos acabando. Esta es ya la planta baja, que no tiene mayor importancia. Este es en esa planta de carruajes, por aquí saldrán los carruajes, esa cosa viva que decíamos, ¿no? Entonces entrarán los caballos. Yo les quiero convencer que lo hagan los domingos, para que cuando estén los niños aparezcan unos caballos que se meten dentro, montan los arneses, montan el carruaje y salen, ¿no? Yo creo que eso es bonito, ver que el museo tiene piezas que tienen esa condición viva, ¿no? Aquí se ve lo que es la fachada y esa visión un poco desde lo que es desde Madrid Río, ¿no? O esa pieza que construye ese basamento natural o esa extensión natural del Palacio de Sacchetti. Y esta es la última foto que realmente yo la traigo porque me gusta, muy bonita. Pero por volver un poco al principio, es decir, aquí estaba la pequeña colina donde estaba la Alcazaba, aquí estaba la pequeña colina donde estaba la Medina, aquí estaba esa vaguada que cae el agua hacia el río, ¿no? Que está aquí abajo. Entonces aquí se pone en la muralla islámica, esta es el único punto donde tiene 8 metros, ¿no? Entonces
es esa situación un poquito más espectacular que se produce en el interior, ¿no? Aquí se ve muy bien cómo Madrid crece desde aquí, va creciendo hacia estamos en el oeste de Madrid y siempre va creciendo las distintas cercas hacia el este, ¿no? Hasta que ya llega el Retiro y se construye lo que es el eje monárquico, como el Palacio del Buen Retiro, el Palacio de Verano aquí y el Palacio de Invierno aquí. Entonces Madrid se organiza como un eje. El eje monárquico de Madrid es este-oeste, ¿no? Un este-oeste. Sin embargo, cuando se construye el Prado, ya empieza el eje moderno con la Ilustración, que es norte-sur, que es este, ¿no? Y ya cuando llega la contemporaneidad, los ejes en realidad son las circunvalaciones, la M30, M40 y las radiales del siglo XXI, ¿no? O sea que en realidad la explicación de Madrid es bastante bonito entender que este edificio, que va a contener los tesoros, digamos, de la monarquía y que se tienen que ser expuestos a los españoles, que tiene su origen en ese edicto de Azaña, también es capaz de colocarse en un punto que es capaz de explicar, digamos, todo el origen de Madrid y también toda la evolución urbana de Madrid. Bueno, pues dicho esto, dar las gracias a Roberto por esa clase tan bonita que nos ha dado y daros las gracias por haber permanecido aquí en esta larga conferencia. Muchas gracias. Sí, el documental de megaconstrucciones que me han llamado para salir, porque desde luego es absolutamente espectacular. ¿Quién se anima por ahí? Bueno, la pregunta que es sobre el lado de la ingeniería, porque hablan de que va a ser de que se tuvieron que meter como unos pilotos que estaban incrustando en donde está el terreno ya de la catedral, ¿no? Sí. ¿Por qué tienen que retirar? ¿Por qué no pueden trabajar como la estructura previa? Sí, esa posibilidad existe. Comentaba de hecho un poco le daba el nombre a los anclajes de provisionales. ¿Por qué no poner anclajes definitivos de cara a una situación de estas? Pues porque los anclajes definitivos tienen unas complejidades inherentes al hecho de tener un elemento metido dentro del terreno que condiciona que todo el ámbito de lo que hay detrás del edificio tendría que quedar inerte para el resto del tiempo, es decir, las zonas de la plaza o de lo que hubiese ahí, no se podría hacer nada posteriormente, nadie podría excavar detrás, porque en el momento en el que se excavase y se tocase un anclaje de esos, se perdería la estabilidad. Claro, hoy por hoy puedes pensar que allí pues no tiene por qué haber una excavación detrás, pero claro, no puedes condicionar la estabilidad de un edificio a un terreno que no sabes lo que pasará en un futuro, cuando, como decíamos, llegan a tener hasta 30 y 40 metros por detrás de lo que es el muro del edificio. Aparte de ese condicionante, que ya es suficiente, los anclajes definitivos tienen un mantenimiento, y tienen un mantenimiento complejo, caro, y que no es fácil de hacer cuando lo que tienes detrás es un edificio que no puedes dejar que se mueva en el muro, no se puede mover más de 10 o 20 milímetros. Entonces, eso hizo que fuese como mucho más razonable el ir a una estabilidad global mediante el edificio. Lo cual es muy bueno, porque al igual que con los anclajes no hubiesen podido hacer nada detrás, ahora no pueden quitar el edificio. Por mucho que les desagrade. Más, venga, aprovechad. Haciendo magia. No, yo creo que, o sea, los concursos ahora ya no hay, pero los concursos, la cosa buena que tenían es que tú elegías un tema, pues había tantos que elegías tema en torno de temas, ¿no?, que te interesaban, pues edificios culturales, por ejemplo, a nosotros nos interesaban, y elegías un poquito jurados, ¿no? O sea, no, el jurado que no te gusta, que no te fías de él, porque tú en el fondo en el concurso lo que haces es lanzar una idea y esperar a ver qué dice el jurado de ella. Es decir, o sea, ya es, como lo vas a hacer muy rápido, no es esa cosa de un proyecto maduro, que lleva mucho tiempo, que ya vas sopesando. Yo me encanta esta obra
que sea tan lenta porque el tiempo lo consideramos material de construcción, ¿no? Entonces te permite que cada decisión de la contraventana, de no sé qué, se vayan afinando mucho, ¿no? Se vayan refinando mucho, pero también afinando y optimizando. En los concursos es lo contrario, o sea, tú sueltas una idea a unos tíos que tú tienes ahí delante, que dices, me fío más o menos de ellos, siempre hay alguien que dice, bueno, no lo conozco, no sé quién es, pero más o menos te fías del jurado, y si te dicen, oye, pues está bien este proyecto, constrúyelo, y dices, bueno, pues debe de estar bien, si me lo han dicho ellos, pues lo construiré, ¿no? Entonces, luego, hombre, hay formas de hacer concursos. Nosotros en realidad no somos un estudio radical, ni vanguardista, ni que rompamos con, ¿no? Sino que en realidad nos gusta trabajar con cosas, digamos, nos parece que es capaz de producir, que la arquitectura es capaz de producir muchísima poesía sin necesidad de hacer grandes exageraciones, ¿no? Entonces, bueno, que hay arquitectos que les apetece hacer todo pues parametrizado, o complejísimo, o arquitectura de la complejidad. A nosotros nos parece, es decir, ¿cuál es el arquitecto que más nos gusta? Pues Álvaro Sisa, ¿no? Y yo voy a ver las cosas de Álvaro Sisa y digo, pues verdaderamente, llegas a un edificio y digo, pues una luz de 10 metros, está bien, oye, esto está blanco,